Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Ante todo, un gran saludo y un afectuosísimo abrazo a toda la gente de Alicante, esas 1000 personas claro que abarrotaron el Paraninfo, ¿no? Da gusto estas salidas que hace Milenio 3 porque se encuentra con gente de verdad que fantástica, qué acogida nos dan en cada sitio que vamos, ¿eh? Además en la universidad, qué sintomático, qué significativo, ¿no? Y de universidad a universidad, porque también en Toledo vamos a un sitio que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Un sitio el próximo viernes. Dentro de 7 días, el convento de San Pedro Mártir. Un sitio que la leyenda dice que tiene hasta espectros. Pero desde luego eso, lo primero tiene que ser un abrazo fortísimo, grandísimo a esa gente. Y muy especialmente a los profesores de la Universidad de Alicante, que nos han escrito, algunos de ellos, bueno, un poco indignados con, las acciones de cierta gente, perfectamente, a mí me llama risa estas cosas, ¿no? Que no querían que se celebrase el programa, gente, de un rigor nulo, como han demostrado a lo largo de sus trayectorias, gente que tiene poco de académica, y que tuvieron la osadía de escribir a la Universidad de Alicante o a sus representantes a inundar correos, y claro, fíjate lo que han conseguido. 1000 personas y muchos profesores felicitándonos, incluso catedráticos. Muchas gracias, amigos. Pero es que hoy tenemos de todo, Carmen, tenemos de todo. Y no vamos a empezar con Belmez. No, aunque hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas en Belmez, está el tema en ebullición, seguimos informando del asunto, pero a estas horas, me voy a permitir un pequeño lujo, que es el de un amigo que está en camino, en el camino sagrado. Antes, como siempre, vía de contacto, porque me imagino que habrá muchas dudas de Belmez y de todo, ¿verdad, Carmen? Claro que sí, que en líneas abiertas, como siempre, en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Vuestras preguntas, vuestras cuestiones, vuestros casos y también, como no, un mail del programa que es milenio3 con número @cadenaser.com. Y en el 7640, como siempre, 3 regalos, y siempre fomentando la cultura, la música, la literatura, el reporterismo, en este caso Tumba sin nombre. Estas semanas es obligado, y además con mucha más razón después de lo que vais a escuchar. La historia de Tumba sin nombre, la historia del santuario y de la muerte de la familia de María, editada por Edad, escrita por Luis Mariano Fernández y un servidor de vosotros. La verdad es que sigue planeando con fuerza, ¿eh? Vais a descubrirlo esta noche. Sigue estando muy presente en mucha gente del pueblo. Ahora le pido a nuestro lugarteniente en los mandos de la nave del misterio, que también se pegó un buen trabajo intenso en Alicante, a Javi Rodríguez, que cambiemos el tercio, Javi. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Cánticos gregorianos que evidentemente nos indican que hay alguien haciendo el Camino de Santiago, alguien que es un reportero y que viaja con su distintivo de Milenio 3 de la cadena SER y que está viviendo toda serie de experiencias paranormales. El micrófono en el Camino de Santiago. Francisco Contreras, creo que por la Comunidad Autónoma de La Rioja. Buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, buenas madrugadas a Javier Rodríguez, que está en los mandos técnicos de esta nave del misterio, y sobre todo a todos los oyentes de Milenio 3, desde un sitio, de un lugar que se llama Azofra, una pequeña urbe a 6 kilómetros de Nájera, a unos 6 kilómetros de Santo Domingo de la Calzada y a 23 de Grañón, donde mañana haré escala, pues con el cielo encapotado, en las laderas de la Sierra de la Demanda, cerca del Pico de San Lorenzo, en las faldas de Escaray, más conocido como la estación de esquí de Valdescaray. Aquí estamos, haciendo el camino. Y creo, Fran, que en esta semana, a pesar de que conectamos contigo en Alicante para hablar de un tema concreto que tú habías investigado, esta semana has vivido un gran cúmulo de experiencias personales. Algunas, antes de entrar en el misterio, tremendamente humanas, ¿no? Tremendamente humanas, porque si me permites un segundo tengo un saludo que darte. Un saludo para ti y para el resto de oyentes de Milenio 3, porque he podido compartir algo personal fuera de lo normal, nunca mejor dicho. Un auténtico fenómeno paranormal. Es el saludo de los reclusos del centro penitenciario de Nanclares,
con los que he convivido 3 días en una actividad que llevan en el centro penitenciario para reinsertar a los presos. Y ha sido algo sobrecogedor, porque entre esos reclusos hemos podido encontrar oyentes de Milenio 3 que me daban ese saludo para ti y para el resto de la audiencia, y era gente increíble y maravillosa. He pasado 3 días hablando de los nuevos datos de las caras de Belmez, del caso Manises y de tradiciones curanderiles y brujeriles, y para ellos va este saludo que te transmito para el resto de reclusos del centro penitenciario de Nanclares, y sobre todo lo que es la curiosidad o la casualidad, entre comillas, que me está dando este camino. Resulta que mañana, cuando llegue a Santo Domingo de la Calzada, encontraré unos esvotos muy curiosos, unos esvotos que son grilletes y cadenas, porque en el medievo los peregrinos que hacían esta ruta sacobea eran liberados y así no tenían que cumplir sus condenas. Una tradición que incluso actualmente, en pleno siglo XXI, y que se sigue manteniendo en los Países Bajos. Interesantísimo, y es que esta ruta es, bueno, un cúmulo no solo de experiencias misteriosas, religiosas, sino desde luego, como decíamos, experiencias muy a flor de piel, y lo que era una suposición en un principio, una intuición que a nuestro compañero, el reportero Francisco Contreras, le va a cambiar la vida, yo creo que ya es toda una realidad. Pero Francisco, no tenemos tampoco mucho tiempo, y es muy importante que a estas horas de la madrugada nos transmitas, creo que una de las noches más especiales de tu vida, en un lugar también muy especial, una cruz sagrada sin duda, dicen de los templarios también, ¿no? Cuéntanos cómo pasaste la noche en la iglesia de las 100 puertas. En la iglesia de las 100 puertas, en Nuestra Señora, en la ermita de Nuestra Señora de Unate. Bueno, la alforja de la mochila de Milenio 3, que lleva esa credencial 2532, se está llenando de documentos de todo tipo, ¿no? Hay que empezar a analizar y a sintetizar, desde la entrevista a José Luis Solano, el responsable histórico de San Juan de la Peña, afirmando ante el micrófono amarillo de la cadena SER que ese lugar era propiedad del culto pagano, la naturaleza, hasta el acuartelamiento encantado de Jaca, donde pude conseguir algunos testigos de fenómenos extraños, pasando por la visita que hicimos al monasterio de Leyde, que la semana pasada, que tuvimos problemas técnicos y no pudimos contactar, con esos cantos gregorianos y un extraño suceso de 24 horas sin rastro, vamos a decirlo así, esas desapariciones con damas blancas que sufrió el abad San Virilia, hasta el Cristo sangrante del Castillo San Javier, pasando por los museos y las entrevistas que hemos podido hacer a Carlos Ayarre, doctor en Derecho Teológico, quien nos mostró ese tesoro, mal llamado tesoro de las reliquias, más de 80 reliquias concentradas en Sangüesa, y a lo que tú haces referencia es una pequeña ermita en la que, tuve que pernoctar. Ocurrió durante la etapa que me llevaba desde Monreal hasta Nuestra Señora de Unate, 27 kilómetros. Unate, de ahí lo de 100 puertas en euskera, ¿no? Efectivamente. Era una jornada dura porque uno arrastra tendinitis y, se pasan, alguna que otra calamidad se pasa en el camino. Y que la noche había caído ya cuando yo llegué a Unate. Unate está como sumergida en la tierra, no se ve, incluso desde la carretera es difícil verla. Eran las 8:30 de la tarde. Teníamos, porque iba varios peregrinos conmigo, como eran Blanca, Pilar y Teresa, teníamos que pernoctar en el albergue. ¿Y cuál fue la sorpresa después de llevar 27 kilómetros lloviendo, con las capas puestas en las mochilas, de barro hasta las rodillas, que ese albergue está cerrado? La situación, la verdad es que era bastante angustiosa, porque estábamos en plena estepa. Solamente una pequeña luz iluminaba la ermita y nos encontramos que la iglesia estaba abierta. Y nos ubicamos casi como en otro tiempo. Tuvimos que encender los cirios que hay en esa iglesia octogonal y revivir seguramente lo que revivían los peregrinos del siglo XV. ¿Podríamos hacer una fotografía muy rápida de Unate por dentro? ¿Esa iglesia o esa ermita de la que tanto han hablado como encomienda templaria y lugar de misterios? Sí, pues imagínate que uno llega, intenta acomodarse lo mejor que puede con toda la ropa calada, y a la luz de las sombras y luces fantasmagóricas de los velones, uno descubre lo majestuoso y lo impactante que es la ermita de Nuestra Señora de Unate. Planta octogonal, con un ábside que sustituye uno de esos lados, y con ese juego de luces y sombras que te decía en la bóveda, ve un punto central donde hay 8 nervios, 8 grandes nervios, que lo que muestran, que lo que indican, es un pequeño mapa
dirigido hacia los lugares de iniciación, los lugares iniciáticos que tenían los templarios en España, como es Toledo, como es Ágrega, como es el Monte del Temple de Urdiales, como es San Bartolomé de Ucero. Es decir, estábamos en un lugar especial, entre comillas. Todo esto con la mirada fija y penetrante de una especie de diablos de caras infernales en los capiteles que te seguían allá donde ibas. La verdad es que fue algo distinto, algo especial y sobre todo sobrecogedor, porque la etapa había sido muy dura, el cansancio hacía estragos y allí no había absolutamente nadie. El misterio de Unate, un lugar que invitamos desde luego a descubrir paso a paso. Oye, Francisco, y estamos simplemente salpimentando, cogiendo fragmentos de una experiencia única que estás viviendo, y nos vamos hacia uno de los casos clásicos, míticos, terroríficos también, la observación de no solo un ovni, sino un misterioso ser, en un lugar llamado Monte del Ristro, en las inmediaciones de Mañeru, Navarra. ¿Qué has descubierto? Pues justamente antes, bueno, después de pasar en Unate y pasar el Puente de la Reina, que ya hablaremos de la iglesia del Crucifijo y ese Cristo con la pata de oca, o de la única talla gótica del apóstol Santiago, conocida como Belza, Santiago el Negro, Belza en vasco es negro, pues llegamos a Mañeru, y me acuerdo perfectamente cómo en el avance de esto, lo que iba a ser este Camino de Santiago, hablamos de uno de los grandes casos que yo tenía muchas ganas de contar, y es el expediente Mañeru. Ocurrió el 18 de febrero de 1976, y sus protagonistas fueron un grupo de colegiales junto con su profesora, Dorotea Pestagui. Ellos salían del colegio, te lo voy a resumir brevemente porque hay que seleccionar bien los cortes para que todos los oyentes sean testigos de primera mano de lo que ocurrió. Salían del colegio con su profesora, como te decía, Dorotea Pestagui, ya fallecida hace 2 años, y cuando iban por el monte, hoy conocido en aquella época como el Monte del Ristro, actualmente es una cantera, queda muy poquito de ese monte originario, y es etiquetado como el Monte del Ovni. El Monte del Ovni le han puesto a partir de ahora. El Monte del Ovni es desde aquel día. Qué bueno. Pues un grupo de los primeros niños que iban en esa salida del colegio vieron un resplandor, una figura ovaloide posada encima de ese monte desde aquel día del ovni. Los siguientes niños lo que vieron no solamente fue esa luz, sino que ver desaparecer esa luz, en el suelo quedó una mancha, un terreno calcinado, y antes de que desapareciera vieron un extraño ser antropomorfo justo al lado de esa luz. Un ser de gran altura, ¿no, Francisco? De gran altura. Lo más increíble, fue llegar a Mañeru y después de casi 30 años, poder hablar con la hermana de Natividad Salvado, una de las testigos, con Natividad Salvado y con los padres, que revivieron en los micrófonos, para los oyentes de Milenio 3, cómo fue aquello, cómo fue aquel encuentro con lo imposible y la sociología que rodeó a todo el caso, porque no solamente fue una expectación a nivel periodístico, sino que también intervino la Guardia Civil y hay informes. E incluso, Francisco, uno de estos grandes casos misteriosos que, están a la vera del Camino de Santiago, una huella de pie gigantesca, ¿no?, que dejó aquel supuesto ser. Efectivamente, una huella de pie que además tuvo que ser analizada o presuntamente parece que fue recogida y analizada por los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, quizás casi 30 años después se pueda reabrir uno de los grandes casos que para algunos grupos de investigadores ufológicos españoles estaba cerrado y lanzado al olvido. Lanzado al olvido, y algún que otro indocumentado, que ahora abundan mucho, hablaba de que podía ser una confusión. La gente que tú entrevistaste, Francisco, seguía todavía con el miedo a flor de piel, seguían recordando y avalando lo que vieron aquella tarde de febrero del 76. Más que miedo, lo que siguen afirmando es que aquellos niños no mentían y que allí ocurrió algo que es muy difícil de explicar. Francisco, pues si te parece, compañero, lo dejamos aquí, continúas el camino, continúas tu peregrinar, y la semana que viene no sabemos desde qué punto, no sabemos desde qué lugar exacto, pero seguro que con la mochila llena de nuevas aventuras
para contarnos. Incluso creo que tienes por ahí un poema, ¿no? No sé si pedirte que nos lo recites. Más que poema. Uno se dedica a escribir un poquito cuando tiene tiempo libre y a recoger información de aquí y de allá. Y bueno, he podido sentir de primera mano, igual que vosotros en Alicante, el cariño de los oyentes. Venga, vamos con ello, Fran. Y han salido estas líneas. Como diría, o como escribiría Lardo Prats en aquellos viejos años de reporterismo a caballo y un fotógrafo: polvo, barro, sol y lluvias, camino de Santiago, millares de peregrinos y más de 1 millar de años. Peregrino, ¿quién te llama? ¿Qué fuerza oculta te atrae? Ni el campo de las estrellas ni las grandes catedrales. No es el solitario tramo aragonés ni la bravura navarra, ni los vinos riojanos ni los campos castellanos. Peregrino, ¿quién te llama? ¿Qué fuerza oculta te atrae? Ni las gentes del camino ni las costumbres rurales. No es la historia y la cultura, ni el gallo de Calzada, ni el palacio de Gaudí, ni el castillo de Ponferrada. Todo lo veo al pasar y es un gozo verlo todo. Mas la voz que a mí me llama lo siento mucho más hondo. La fuerza que a mí me atrae no sé explicarla ni yo. Es la búsqueda del misterio. La fuerza que a mí me empuja son los caballeros del tercer milenio. Vosotros, los oyentes de Milenio 3. Bravo, amigo, bravo. Ese es el espíritu. Un abrazo muy fuerte, compañero, y buen viaje. Adelante, adelante. Como dicen por estos lares, Ultrella, adelante, adelante, buen camino. Un abrazo, amigo. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Mensajes en ese 7640, algunos de ánimo para Francisco Contreras, como el de Isaás de Arriate, que nos dice: buenas madrugadas, solo quería darle mi apoyo a ese peaso Francisco Contreras, al igual que lo acompañé en Cortijo Jurado y Alerta 2004. Hice el Camino de Santiago este verano y pude comprobar la espiritualidad y el ambiente especial que existe a su alrededor, nos dice Guillermo de Ciudad Real. Soy Ginés. En unos días vamos a ir a la ermita templaria de San Bartolomé de Ucero. Os aseguro que me emociona poder asistir al encuentro con el misterio. José Luis desde Orihuela, que nos dice: muchas gracias por el pedazo programa en Alicante y por vuestra paciencia para atendernos a todos en la salida. A ver si os puedo ver más. Pues hay una cita, ¿verdad, Carmen? 7 días. No, menos de 7 días. Día 29. El viernes día 29 estaremos en Toledo, en la iglesia de San Pedro Mártir, eso es. San Pedro Mártir, desde las 12 de la noche estaremos, pues como siempre que salimos con Milenio, con un previo, con imágenes, con sonidos, con testimonios, y como siempre a la 1:30 conectaremos con toda España para que todos conozcáis los misterios de una ciudad mágica, Toledo. Y por favor, con cualquier duda, poneos en contacto con Cadena SER en Toledo, y lo más importante, con la Cadena SER de Toledo, y que nadie deje de ir, porque al final siempre, con el asunto de invitaciones, al final siempre hay espacio y la gente puede ir, y como ha ocurrido en Alicante, que al final estuvimos todos muy a gusto. San Pedro Mártir, pleno corazón de Toledo, próximo viernes, 12 de la noche, en una zona que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Para nosotros un placer. Un Cristo con una pata de oca, eso me suena a mezcla entre la tradición cristiana y el mundo de los seres mágicos. Pues está en Puente la Reina. Carmen, precisamente ese Cristo dicen que es cosa de los templarios, la cruz en Y. Y los templarios, bueno, pues también han tenido parte de actualidad, esa actualidad que siempre repasamos a estas horas para todos vosotros. Dicen que la orden de los templarios, pero esta orden no había desaparecido, no sé, inviste 8 nuevos caballeros, no en países lejanos, no, en Almagro. La Orden de los Templarios invistió este pasado sábado en Almagro a 8 nuevos caballeros durante un acto religioso y posterior ceremonia celebrados en la iglesia del antiguo convento de Santa Catalina, al que asistió la máxima autoridad de esta entidad en el mundo, el gran maestre Fernando Pinto Fontes. Los nuevos caballeros, procedentes de Murcia, Segovia, Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca, recibieron el manto y la cruz como símbolos de su nueva condición. Actualmente hay 300 caballeros del Temple en España y unos 3.000 en todo el mundo, principalmente en los países europeos, y cada año se celebra una reunión en distintos lugares de la geografía española para armar nuevos miembros.
Según el Gran Maestre de España, ser caballero templario hoy obliga a comportarse de forma acorde con la filosofía de la orden, es decir, ser buen cristiano y practicante y una buena persona, así como tratar de mejorar la sociedad manteniendo vivo el espíritu caballeresco. Bueno, pues si es así, yo animo a todos los nuevos templarios, porque son, bueno, valores que aquí también difundimos. Lo que ocurre es que espero que no ocurra como nos decía el gran Juan Eslava Galán, que por cierto recomendamos su obra, hablaremos con él en Toledo, sobre la mesa de Salomón. Claro, Juan Eslava Galán nos lo contaba, decía, caramba, yo conocí al gran maestre templario en Italia, que después de ser entrevistado por las cámaras, se quitó la túnica, se quitó la gran postiza y era un chaval en vaqueros, y decía que ¿dónde estaba la siguiente discoteca? O sea que en esto debe haber de todo. Pero 7640, tumba sin nombre, hablábamos, Carmen, de que la sensación que se han encontrado dos reporteros que hemos enviado allí, que han ido pues para recoger todo, para vivir la esencia del misterio, y que son dos buenos amigos de este programa, sigue presente, Carmen, de alguna manera, esa tragedia del Santuario de la Cabeza que precisamente relatábamos en Tumba sin nombre, esa investigación. Por eso están esos tres libros. ¿Te parece, Carmen, que de alguna manera conectemos de nuevo con el punto informativo más fuerte de todos estos días? ¿Te parece que vayamos a Belmez? Vamos allá. La actualidad evidentemente continúa en ese pueblo, tan acostumbrado a ella, a la actualidad del misterio, Belmez de la Moraleda. ¿Cómo late Belmez a estas horas? Ellos, casi no hace falta presentarlos a estas alturas de Milenio 3, son José Manuel García Bautista y Guillermo León. Hola compañeros, buenas madrugadas. Ay, buenas noches, y buenas noches a la audiencia. ¿Qué imagen se te queda de ese viaje, de esos días? ¿Cómo está Belmez? Belmez está agitado, inquieto y expectante, Iker. Yo me quedo con una imagen que para mí fue impactante, que fue cuando sobre las 6 de la tarde volvíamos a la calle Cervantes número 7, y al subir la cuesta de las Caras, al mirar a la derecha, a la calle Real número 5, veíamos una cola inmensa ante la casa de donde vivió María Gómez Cámara, dispuestas a entrar en el domicilio donde se hizo famoso la casa de las Caras, evidentemente, y aquella cola, Iker, me recordó a los comienzos del fenómeno en el año 1971. Con esa imagen me quedo yo. Y no nos extraña, desde luego. Guillermo, la crónica que habéis hecho está ya en ikerjimenez.com o estará en breves instantes, ¿no? Bueno, la crónica está ya disponible para todos los oyentes de Milenio 3. En el dossier, como siempre, sí, ¿no? Sí, está disponible en la parte del dossier. Una crónica que de verdad os recomiendo, como todo el trabajo que ha estado haciendo el webmaster de esta página, Guillermo León, que realmente, bueno, se ha dejado el alma en sacar toda la información. Pero ahora hay una fotografía, Carmen, que es sorprendente, que es colas de nuevo delante de la casa. Parecía que eran imágenes que no íbamos a volver a vivir. ¿Qué decía la gente en esa cola, Guillermo? ¿Qué os contaba? Más bien, ¿qué notabais? ¿Qué caras tenían ellos, las caras humanas? Pues sobre todo había mucha gente de Belmez y de fuera de Belmez, ¿no? Muchísimos curiosos, muchísimos coches, un pueblo abarrotado de coches que supongo que no estará muy habituado la gente de allí, ¿no? Y bueno, mucha expectación, muchas visitas también ayer a la casa de la calle Cervantes. Pero bueno, ayer pues estaba cerrada, ¿no? Y lo que comenta José Manuel, pues la cola se ubicaba en la casa de María, ¿no? Y bueno, pues sobre todo eso, mucha expectación y ganas de ver el misterio. Oye, José, está cerrada por algo, además, esa casa ahora, donde han surgido las nuevas caras, porque según nos habéis comentado vosotros y el propio Pedro Amorós nos comentaba el viernes, las caras están desapareciendo, pero por lo mal que está ya el cemento, por la de miles de personas que han pasado, y esas caras se están borrando. Exactamente. La casa de la calle Cervantes, la cuarta planta, ¿no? Pues cuando llegamos y vimos las caras, ¿no? Lo que quedaba, digamos, de aquellas teleplastias, pues estaba bastante desgastado, ¿no? Muchas caras, pues, eran prácticamente irreconocibles, ¿no? En el centro de la sala había incluso una pequeña depresión, ¿no? Provocada por el arrastre de los cientos de personas que han pasado por allí. Y claro, pues el suelo es un suelo de cemento
que lógicamente pues se desprendía arena, y esa arena pues hace un efecto de lija que ha ido pues desgastando la zona central de la habitación, y son visibles todavía pues aquellas teleplastias que se ubican en las esquinas, ¿no? Y bueno, pues en cierta manera es una lástima, ¿no?, que se haya perdido parte de aquello. Vamos a, antes de preguntarle a José Manuel, me gustaría que escucharais documentos que ellos nos traen. Es el Daltir del Pueblo, como decimos, y una voz importante, una voz que no había, sí que ha surgido y ha hablado con nosotros en otras ocasiones, cuando murió, por ejemplo, María, pero no se ha escuchado a través de las ondas después de estas nuevas caras. Es la dueña de la casa, o la que era dueña de la casa, si el ayuntamiento ha comprado ya esa vivienda nueva donde aparece el fenómeno, el misterio. Es Felipa Gómez, y a mí me ha dado el corazón un poco un vuelco cuando escuchaba primero las declaraciones y las pasaba con nuestro técnico Javi Rodríguez, porque ella tenía una obsesión que era esa historia de la que hemos hablado en alguna ocasión, el santuario y la muerte de toda la familia de María, de su propia familia también. Esa obsesión sigue presente, lo quieran algunos o no, en toda esta historia, era con más fuerza que nunca. Escuchamos a Felipa Gómez, dueña de la nueva Casa del Misterio. Una psicofonía de esa, nada más que para eso, yo era eso, nada más que, y ahora que a mi familia le canco, dice, ¿tiene que ver con la cara con de María, con la del santuario? Yo era todo con la del santuario, yo aquí no hay otra forma. Y le enseñé la casa hasta la que había de casa, que pareció una casa. Y cuando nos lo dijo, sí, yo no sé si yo me quedé mi cara verde o colorado, yo, porque me dio cosa mala, porque yo eso no lo esperaba. Dice, mira la cara, y mira que soy un rostro. Ah, la casa está abierta para todo el mundo, para todo el pueblo, para todo el que quiera venir. Aquí no se cobra una gorda a nadie. José Manuel, la sombra de la historia del santuario, ¿te pareció que seguía, nunca mejor dicho, ahí, agazapada, presente? Sí, muy presente, porque además incluso entre los miembros de investigación del CEI que llevaban a cabo la investigación, preguntaron por ella, y cuando se le preguntó a Felipa, evidentemente por todo lo que había ocurrido, y que nos contara su visión de la historia, cómo aparecieron las caras y demás, pues era curioso que hacía continuamente referencia a la tragedia del santuario, y lo único que quería, y que incluso ella lo expone, era que se supiera la verdad, ¿no?, y que se supiera o que se le ayudara a ella a saber si es que lo que pasó en casa de María se va a repetir en su casa, y si nuevamente son los miembros de aquella familia que cayó en el santuario de la cabeza los que van a aparecer o han aparecido en esa cuarta planta de su casa. Desde luego la historia del santuario de la cabeza está muy presente en la familia de los Gómez Cámara, vaya. Escuchamos ahora, Carmen, el documento que tenemos, también obtenido por nuestros compañeros, por supuesto, es uno muy importante. En su época, en el 71, fue otro albañil el que tomó la rienda, Sebastián Fuentes León, que quedó su nombre para todas las crónicas de la época, como el que llegó hasta los huesos. En esta ocasión también hubo albañiles, ¿verdad, Carmen?, que hicieron su pequeño descubrimiento, y además como con intuición, viendo caras antes, ¿no?, según nos cuentan. Efectivamente, ahora y por primera vez también vamos a escuchar, gracias a José Manuel y a Guillermo, el testimonio de estos dos albañiles que en esta nueva casa pues han hecho los arreglos que ellos creían convenientes. Las caras como se han plasmado aquí no se ve en otro sitio. Allí no se ve estos síntomas de ninguna manera. Han visto todas las casas que puedan tener sin cemento y que no se han encontrado nada. Siempre si no tendría por qué salir. Sale por algo que no se sabe. Como una de las psicofonías esas decían de quitarse alfombra, llegamos a la conclusión con Pedro y eso, que podía ser este trozo de baldosa, que curiosamente llamaba la atención porque era una baldosa rosa y otra negra. De hecho, estábamos aquí una tarde-noche y en las baldosas negras le dije yo a María, digo, a mi mujer, María, yo creo que en las negras se está viendo una cara. Yo sé que ambos compañeros iban con buena carga lógica y sana de escepticismo, de dudas, como tenemos todos. Yo no sé si han disipado, si ha ganado fuerza el terreno de lo misterioso, si creen que puede haber una explicación que no es paranormal. Guillermo, ¿tu opinión? Pues mi opinión... ¿Sobre las nuevas caras? Sí, sobre las nuevas caras yo me apuntaría a la hipótesis que maneja
compañero Pedro Morón, ¿no? Y que, bueno, el pasado viernes, pues, citaron en la rueda de prensa 3 factores: el suelo de la casa, la humedad que existe allí y esa supuesta inteligencia que hay por detrás, ¿no? Que se atribuye a María Gómez, ¿no? Una cosa que a mí me dejó muy inquieto fue el comentario que nos hacen en este corte los albañiles, ¿no? Y que comentan, pues, aquella psicofonía en la que comentaba: por favor, quita la alfombra o tira de la alfombra. Se referían a unas losas oscuras que se ubican en una pequeña habitación de unos 3-4 metros cuadrados que hay en la planta baja, y que, bueno, que a retirarlas, pues, y echar una nueva, digamos, capa de cemento, ¿no? Pues emergieron nuevas caras, ¿no? O por lo menos atisbos de nuevas caras. Si comprobamos que por la mañana, pues no aparecían esas caras, ¿no? Y ya a última hora de la tarde alguna más se veía, ¿no? Y bueno, lo que os comento, que yo me apuntaría a esa hipótesis. José, la más impresionante, la formación más impresionante quizá es esa que decimos, que se intuye que se parece a la difunta María Gómez. Yo sé que tú has empezado ya a trabajar en comparativas, una vez más, siempre tan polémicas, pero siempre a veces tan esclarecedoras. ¿Qué podemos contar a estas alturas y a estas horas? Pues de momento, Iker, aunque Pedro Morón quedó y convino conmigo en enviarme algunas imágenes más claras de esa primera imagen que salió en el suelo y que tenía un cierto parecido, según comentaba él, con María, sí es verdad que los estudios que llevamos hechos de momento se indica que hay un parecido notable con toda, no solo ya con María, sino con todos los rasgos comunes en la familia. Familiaridad. Exactamente, que ya de momento hay una familiaridad, ya de momento, y con una semana de trabajo normalmente se exigen 3, ya supera el 50%. Yo calculo, y es una provisión en virtud de todos los estudios que hemos hecho y la experiencia que tenemos en ese terreno, en que cuando se afinen y se perfilen todos los puntos del estudio y se ajusten a lo que son los datos estadísticos, nos podemos encontrar, yo calculo que más de un 70% de familiaridad entre las dos imágenes. Y ya te digo, trabajamos con 2 imágenes que son puntos medios, nunca se coge ni la más favorable ni la menos favorable, sino una casi al azar, ¿no? Un punto medio. Y yo calculo, en virtud de lo que ha dado en una semana, que va a superar el 70%, por lo tanto, sin miedo a equivocarme, yo podría decir que prácticamente van a ser 2 imágenes coincidentes o que nos va a indicar al menos que se trata de esa persona. Dato realmente importante a estas horas de la madrugada. Guillermo León, José Manuel García Bautista, compañeros que, como hemos dicho, plasman su crónica ya disponible en ikerjimenez.com. Guillermo, José Manuel, si os parece, dentro de 7 días hablamos de unas experiencias muy duras, tremendas, no en Belmez, sino en Tomares, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, Iker, porque tenemos un caso que estamos investigando tanto Guillermo como yo, y la verdad es que ya hemos vivido experiencias allí que la verdad a mí particularmente y personalmente no me gustaría que se repitiera, demasiado fuerte. Pero habrá que contarlas, y además ahí estaréis vosotros, como siempre. Un abrazo a los dos, compañeros. Un abrazo, Iker. Un abrazo fuerte. A toda la audiencia. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Muchas preguntas que nos llegan a este 7640 en torno al tema que está de actualidad, a Belmez de la Moraleda. Patricio desde Murcia nos dice: María ha vuelto para demostrar que no era un fraude. ¡Qué miedo! Cierro los ojos y veo las caras.
Soy Juanma de Valencia. Estoy convencido de que con las nuevas caras María nos quiere decir algo. ¿Desde dónde está? Seguid así, no cambiéis. Fer, desde Chichón, nos dice, he escuchado en la radio que las nuevas caras de Belmez son pintadas. Aquí habría que hacer un inciso, si me permites, Carmen, porque desgraciadamente Internet es un lugar que puede ser maravilloso. Por ejemplo, como estábamos comentando ahora en la página ikerjimenez.com, donde hay vídeos, imágenes, radio, los documentos, todas las fotos. Y también puede ser un lugar, sobre todo los foros, donde cualquiera, absolutamente cualquiera, esté desequilibrado, sea un ignorante o no, puede intentar reventar el trabajo de otros investigadores sin aportar ninguna prueba, sin saber cuál es su nombre. Así es muy sencillo, muy fácil y muy cobarde. Y está ocurriendo con el trabajo de nuestro compañero Pedro Amorós, ya no digamos con los ataques a Milenio 3, que nosotros ya lo consideramos esta publicidad porque nos da exactamente igual, pero sí a mucha gente se le está atacando. Y desgraciadamente solo puedo decir una cosa, amigos, un poco de sentido crítico. No todo es casual. Hay que ver quién escribe las cosas, a qué asociación puede pertenecer quien escriba esas cosas, qué motivación hay en todo esto, que es desprestigiar. No porque aparezca en Internet va a ser cierto. Habitualmente los libros tienen mucho más valor, porque el que los escribe se responsabiliza de ello. En Internet es un reino de taifas donde cualquiera puede intentar atacar, hasta que los jueces, que ojalá lo hagan pronto, digan que hay que actuar de otra manera. Pero de momento mucho cuidado, porque cualquiera puede decir que las caras, como se dijo en su día, son sangre de la matanza. No creamos a pies juntillas lo que aparece en un buscador de Internet. Seamos los primeros críticos, los primeros investigadores. Pongamos todo en la balanza y veremos qué ocurre. Pero sobre todo eso, ¿quién escribe las cosas? Pues muchas veces los mismos que atacan este programa. O sea que mucho cuidado, y es un consejo de amigo. Emanuel, desde el Palmar de Troya, nos pregunta, ¿el caso de las caras se ha dado en otro país? Creo que se dio un caso parecido en América, ¿no? Ha habido caras en España, pero muy efímeras, la cara de Coria, la cara de Cieza, otros lugares. Pero el más célebre fue sobre todo en Baden-Baden, Alemania, a final del siglo XIX, cuando en las cristaleras de una iglesia empezaron a aparecer, siempre según las crónicas, calaveras y huesos. Y siempre las teleplastias, las supuestas formaciones paranormales, han tenido que ver con el ambiente religioso, siempre. Por eso Belmez, por no ser un aspecto religioso, por su duración en el tiempo, son, como diría Pepe Domingo de cierto producto, únicas en el mundo. Eugenio de Maldemoro dice, tuvo que ser una matanza de tal dimensión y crueldad la del santuario de la cabeza para que suceda esto. Hombre, lo contábamos precisamente en ese libro, que hoy sorteamos 3 entre todos los oyentes, en el 7640. La matanza del santuario de la cabeza fueron muchísimos muertos, muchísimos, y entre ellos pues prácticamente todo el racimo de la familia de María. Unos envenenados, otros con un morterazo. Y las coincidencias entre lo que son las caras de Belmez, sucesos en torno a Belmez, hallazgos en la antigua casa y esa matanza son importantes. Y no se olvidéis de una cosa, la que hablaba diciendo que tiene la obsesión con el tema del santuario es Felipa, que es parte de esa familia. Y Felipa, después de leer el libro Tumba sin nombre, acudió a los investigadores para decir que investigaran en esa casa que estaba cerrada, donde nació su tía. Hay algo que subyace, hay algo que está ahí. ¿Lograremos descubrirlo del todo? Nosotros hemos puesto en ese libro una primera pieza, un primer paso. Pero estoy seguro que otros compañeros van a seguir agregando otras vueltas de tuerca. A ver si logramos llegar al final. Santi y Carolina nos preguntan si vamos a hacer algo para Halloween o el Día de los Difuntos. ¿Y qué le respondemos, Carmen? Pues que sí, que el día 1 estaremos con todos vosotros haciendo un programa especial de 10 a 11 de la noche. Buenas noches, Iker, Carmen, Katia, soy José María de Villar. Estoy muy contento por haberos visto en directo en Alicante. Me encantan las psicofonías. Besos y abrazos. Carmen, antes de seguir, cuéntame qué ha pasado, porque hace escasos minutos el teletipo escupe una noticia con un titular de esos que te deja como, vamos a ver qué pasa aquí, porque esto no puede ser. Dicen, el diablo a bordo de un buque de la Armada Británica. Y ese teletipo decía, el diablo se pasea de uniforme por la cubierta de un buque británico después de que la Armada del Reino Unido haya registrado oficialmente a su primer satanista y le haya autorizado a practicar rituales satánicos en un barco de guerra. El cabo Chris Carmer, de 24 años y seguidor de la Iglesia de Satán, sirve en la fragata Cumberland de la Marina Británica y ha hecho historia al ser reconocida su diabólica religión por el capitán del buque, Russell Best.
Según un portavoz de la Armada, Cranmer acudió a su oficial de mando con la petición de practicar su fe en el barco y se le concedió. Según dicen, creemos que es el primer satanista confeso que sirve en el ejército, aunque no tenemos un registro oficial de creencias religiosas. El marinero, que considera a Satán una poderosa fuerza interna en su vida, ha obtenido el permiso para celebrar en el buque ritos de culto al diablo y el derecho a recibir un funeral oficiado por la Iglesia de Satán en caso de morir en combate. Para los rituales satánicos, Cranmer cuenta con una toga negra, un altar, una campana, velas, un sable y la reproducción de un falo. Al parecer se hizo satanista hace 9 años cuando quedó embriagado por la lectura de la Biblia satánica escrita por Anton LaVey, que fundó la Iglesia de Satán en 1966 en San Francisco, en Estados Unidos. El diablo a bordo de un buque de la Armada Británica. ¿Te lo imaginas con la caperuza, el falo, la capa? La capa es un elemento que gusta a mucha gente, la capa de Drácula. Pero claro, te imaginas ahí en la cubierta de un barco británico, con lo que son los británicos. Yo no sé. Prefiero no imaginármelo. Yo recuerdo a Rafael el Gallo, no lo recuerdo porque claro, yo no vivía, pero esa famosa frase que dio la vuelta al mundo, ¿no? Cuando le dijeron, ese señor es Ortega y Gasset. Y le dijo él, bueno, ¿y a qué se dedica usted? A filosofar, a pensar. Y dijo, hay gente pató. Pues eso, hay gente pató. No era un satánico, pero era un personaje misterioso. ¿Tú te acuerdas que hace un tiempo entrevistamos aquí a José María Íñigo, el gran Íñigo? Sí. Y que le preguntábamos por personajes extraños. Todo el mundo se acordaba de Uri Geller, pero hubo otro que a él le impresionó mucho. ¿Conocéis la historia del conde de Saint-Germain? Pues nuestro amigo en esa sección preferida de mucha gente, el archivo secreto, lo abre Carlos Barroso con su voz peculiar y nos cuenta eso a todos. Preparaos, la historia del conde de Saint-Germain. Su vida fue todo un misterio, y todavía hoy lo sigue siendo. Se hacía llamar conde de Saint-Germain. Las crónicas históricas más antiguas lo sitúan en el siglo XVIII. Hablan de él como un personaje enigmático que apareció en la corte francesa del rey Luis XV y del que se desconocía prácticamente todo, incluido su origen. Despertó la admiración y el respeto de lo más destacado de la nobleza gala, gracias, en gran medida, a sus inexplicables dotes alquímicas. El llamado conde de Saint-Germain era capaz de convertir en oro un simple objeto de plomo y de pulir con sus manos cualquier imperfección en una piedra preciosa. Hubo muchas conjeturas sobre la procedencia de este personaje, pero nadie lo ría el año 1973. París se movía en su habitual amalgama de historia, puentes, piedras y teatros. Un tal Richard Chanfrey, conde de Saint-Germain, escogió la ciudad de la luz para demostrar sus dotes extraordinarias. En uno de los muchos escenarios de la capital francesa, sin que nadie haya logrado saber aún cómo lo hizo, fue capaz de convertir en oro un trozo de plomo. Teniendo como testigo las cámaras y a un público que no perdía detalle, Chanfrey puso en práctica el secreto de los alquimistas, sin que nadie pudiese ver alguna artimaña o truco, si es que realmente los hubo. Este moderno conde de Saint-Germain comenzó a adquirir un éxito impresionante. De nuevo se convirtió en el centro de la vida social de París, y los famosos le otorgaron el papel de adivino particular, gracias a los supuestos aciertos que obtenía en sus predicciones. Richard Chanfrey decía ser el auténtico conde que había pisado la corte francesa del siglo XVIII, y alardeaba de ello cada vez que entraba por primera vez en castillos o casas nobiliarias. Tras una breve meditación, Chanfrey era capaz de explicar con detalle la distribución de las habitaciones en el inmueble tal y como él aseguraba que las recordaba del pasado. Richard Chanfrey contaba con un atractivo y un magnetismo especial. Con una mirada penetrante, hay quien decía que guardaba un extraordinario parecido con algún retrato que se conservaba del antiguo conde de Saint-Germain. Inventaba pócimas extrañas y decía también de sí mismo que era inmortal.
Las últimas andanzas de este excéntrico personaje fueron, sin embargo, de lo más mundano. Algunos periódicos hablan de ello. Se casó con una cantante, de la que se separó tras ir a la cárcel después de disparar a un hombre en su casa. Grabó un disco que fue un fracaso y se casó por segunda vez con una baronesa. En 1983, con aspecto débil y demacrado, sin el encanto que tanto había atraído a la alta sociedad de su tiempo, el conde de Saint-Germain y su segunda esposa aparecieron muertos, encerrados dentro de su coche. Habían consumido gran cantidad de pastillas y se habían suicidado, inhalando el gas del escape del motor. Eso es lo que dicen algunos periódicos de la época, que tratan de desmontar algunos de los supuestos poderes de Richard Chanfrey y desacreditarlo reviviendo un pasado algo turbio. Pero lo que nadie ha podido aclarar jamás es si este era realmente el conde de Saint-Germain. Farsante o no, lo cierto es que Chanfrey sí consiguió llevar a cabo una de las enormes proezas por las que el viejo conde era conocido. Sin que ninguna persona pudiera explicar cómo, logró convertir el plomo en oro, sin utilizar para ello ningún truco. Josep desde Ceuta nos dice: aquellos que quieren desprestigiar el trabajo de un investigador que nos muestra lo oculto son ignorantes a los cuales no hay ni que mencionar. Y además sin pruebas. Soy Javi de Manresa, soy guarda de seguridad de un cementerio. Esto es tétrico, pero nunca dejaré de escucharos. Para entretenerme grabo psicofonías. Pues eso sí que es tétrico, no Milenio 3, lo de grabar psicofonías era más tétrico. Buenas noches, soy Javier de Plasencia. Aquí también hay universidad. A ver cuándo os animáis si venís a esta. Me encanta el tema de los templarios. Hombre, Plasencia, un lugar maravilloso, precioso. Y hombre, si nos invitan a la Universidad de Plasencia, pues hablaremos de misterios templarios en Plasencia, por ejemplo. Vaya por Dios, otra vez igual. Este coche siempre me deja tirado en el peor momento. Era la segunda vez que le ocurría en apenas 30 kilómetros. Alfonso, el viajante de comercio, estaba indignado. Pero si le cambié el aceite en Zaragoza. ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vamos! Con la pequeña linterna, Alfonso recorrió los engranajes del motor y la batería, buscando el motivo de aquellos repentinos parones. Pero estaba demasiado oscuro. El viejo Citroën parecía un tiburón con la boca abierta, varado a un lado del camino comarcal. No sé, por aquí gotea algo, parece. A ver si va a resultar que está perdiendo agua. Era una noche cerrada y no se veía un alma. La carretera, llena de curvas, ya era provincia de Gerona. Alfonso debía llegar al amanecer hasta la capital para vender su muestrario. Aquella avería era algo realmente grave para su modesta economía. Aquel hombre, protegido con su abrigo del frío reinante, pensó un buen rato si iniciar la caminata a pie hasta el pueblo más próximo. Entonces, al mirar al frente, vio tan vacía la carretera, tan negra la noche, que sintió un respeto ante el entorno que le rodeaba. Venga, hombre, vamos. No me dejes tirado aquí. Fue entonces cuando a través del espejo observó que algo se movía. No muy lejos, entre los arbustos que daban a la misma carretera. Pero, ¿qué es eso? Maldita sea mi suerte. Vamos, vamos. Así, por fin. Buen chico, buen chico. Temiendo otra avería súbita, Alfonso fue recorriendo los kilómetros a toda prisa. Su objetivo era llegar al pueblo cuanto antes. Pero al hacerlo, comprobó que apenas un puñado de casas, la plaza vacía con una farola iluminando la noche y una pequeña iglesia eran todo. Aquí no hay ni nada. Nada, tengo que seguir. Las curvas eran cada vez más cerradas. El coche derrapó en una ocasión y Alfonso, con el susto dentro del cuerpo, decidió levantar el pie del acelerador.
lo lejos, a un lado del camino, distinguió el cartel de un bar que aún permanecía abierto. Hola, buenas noches. Hola. Me pregunto si le queda algo para darme de comer. He tenido una avería y no he probado bocado desde la mañana. Pues mire, estaba ya limpiando. Toda la parroquia se ha marchado ya. Y además cerré la cocina. Mire, me conformo con poco, de verdad. A veces es que me da como un bajón de azúcar y temo tener un accidente grave. Le agradecería mucho, sí, ¿eh? Venga, ande. Venga, siéntese ahí. Que un poco de sopa no se le niega a nadie. Le puedo hacer tocino frito. Es lo único que puedo darle ahora. Vaya, me viene de perlas. La tele estaba encendida con la última edición del telediario. En la pared, junto a algunos banderines y pósters de un equipo de fútbol, varios retratos de Jesucristo. Uno de ellos, impresionante, con el Sagrado Corazón casi a modo de altar. Al fondo sonaba el aceite hirviendo. Por unos instantes, Alfonso había olvidado sus problemas. Oiga, ¿sabe si por aquí cerca hay algún taller para...? Fue un instante. Solo un instante. Al mirar por la ventana hacia el exterior, vio a alguien. Y ese alguien le heló la sangre en las venas. ¿Qué decía de un taller? Señor, oiga. Alfonso se había quedado sin habla, con los ojos casi saliéndosele de las órbitas. De pronto, durante un segundo, había creído ver a un niño en pleno centro de la carretera mirándole fijamente. Señor, ¿le ocurre algo? En ese momento, estaba aterrorizado. No podía abrir la boca. Juraría haberse topado con un niño, o más bien una niña, vestida de blanco, de unos 7 u 8 años. No la había visto salir de ningún lado. Simplemente estaba en mitad del asfalto. Y en un abrir y cerrar de ojos, la nada. Señor, me está usted preocupando. ¿Se encuentra bien? No, discúlpeme. Es que ahí fuera, no sé cómo decirlo, pero... ¿Ahí fuera qué? ¿Qué pasa ahí fuera, hombre? Pues que he creído ver, en fin, no sé qué pinta ahí, o hay uno o una... ¿Una qué? ¿Qué ha visto? No, nada, déjelo, no se preocupe. Creo que he tenido un mareo, yo qué sé, eso debe ser. Pero Alfonso sabía que no era cierto. Lo había visto tan claro como los 2 platos humeantes que había sobre la mesa. La mujer no preguntó más y volvió a la pequeña cocina. Desde allí dijo algo. No debería usted viajar en estas condiciones. Ya, no se preocupe, que debo llegar a la capital en unas horas, ¿sabe? Y debo llegar cuanto antes. De nuevo en la carretera, confiando en la fiabilidad de su viejo coche, Alfonso tomaba las curvas con mucha precaución. Reduciendo de marcha, intentaba poner los 5 sentidos en la carretera. Pero entonces... No, por favor, no, ahora no. Pedazo de chatarra. No te pares ahora. Orilló el coche mientras miraba hacia atrás. Y recordó que no se había cruzado con nadie. Con nadie en todo el camino. Era como si todo el mundo evitase aquella carretera comarcal. Lo había escuchado perfectamente. Y por eso se quedó petrificado, inmóvil, con las manos atenazadas. Era una risa cercana, casi a su lado. Lleno de pavor, volvió a intentar salir de allí. Al mirar a su izquierda, casi en paralelo a su posición, creyó ver algo blanco. Algo que de pronto estaba ahí, presente. Intentó encorvarse hasta ocultar su cabeza bajo el volante. No quería mirar, pero sabía que estaba allí, a un lado. Y sabía que era la misma figura que le había seguido a lo largo del viaje. Alfonso
se vio al borde del colapso. En aquel instante estaba a punto de morir de miedo. Por eso cerró las puertas del coche. Pero de pronto, cuando estaba a punto de desmayarse por el terror, se escuchó el sonido milagroso. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Dios mío. Gracias. El coche salió disparado a toda velocidad y los focos iluminaron al frente. Justo en mitad de la calzada, clara y nítida, la imagen de una niña pequeña. De nuevo, allí, sonriente. La incomprensible imagen de una niña vestida de blanco, con su traje de primera comunión. Mientras tanto, unos kilómetros más atrás, un hombre ya mayor, con chaqueta de pana y el rostro triste y lleno de arrugas, entraba en el bar. Juan, ¿la han vuelto a ver? ¿La han vuelto a ver? ¿Dónde, Luisa? ¿Dónde la han visto esta vez? ¿Dónde va a ser? Ahí mismo en la carretera. Otra vez, Juan, otra vez. Esto es una pesadilla interminable. ¿Qué va a ser de nosotros? Alfonso no murió. Tras varios meses ingresado, logró sobrevivir a las profundas heridas. Al intentar no atropellar a la niña, dio un volantazo que le hizo salirse de la carretera y chocar frontalmente contra un árbol. Allí lo encontraron, agonizante al día siguiente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos castigas con esta condena? Lo que el viajante de comercio Alfonso Castaño nunca supo es que una noche, 20 años atrás, hubo otro accidente en esa misma carretera comarcal. Un accidente fatal en el que Juan Aguirre, dueño del bar San Hilario, se llevó por delante a una niña pequeña que hacía la primera comunión. Ocurrió a la misma entrada del pueblo. Una distracción. Una muchacha que cruza la carretera dispuesta a comprar un refresco con el dinero que le han dado sus abuelos en un día de fiesta. En su día tantas veces soñado. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Fue un impacto frontal. La niña, Remedios Danézar, falleció en el acto. Con gran procesión de dolor fue enterrada en el camposanto de la localidad. En la tumba llevaba su ensangrentado traje blanco de comunión. ¿Cuándo dejaremos de sufrir? Desde la muerte de la niña, algunas noches ocurrían cosas en la zona. Cosas inexplicables. Coches que se averiaban. Viajeros pálidos por el terror. Pero eran cosas que solo unos pocos sabían. Historias que debían dormir el largo secreto de la carretera comarcal. Perdón. Fue aquí, don Joaquín. Justamente aquí. ¿Estás seguro de lo que dices, hijo? Una cosa así no se puede inventar. A través de ese cristal se le veía como yo le estoy viendo ahora a usted, con un traje negro de tela gruesa y un sombrero. Está bien, eso ya me lo has contado. Vamos a control. Alberto Ruiz, joven locutor recién ingresado en la emisora, había sido el último en denunciar los hechos. El resto de compañeros guardaban silencio, como atemorizados por las reprimendas del siempre seco y distante Joaquín Súñer, director de la emisora. ¿Y tú, Ramón?
¿No viste nada? Estaba aquí, a tu vera. Mire, don Joaquín, yo ya estoy un poco harto de todo esto. A mí estas cosas no me gustan. ¿Que si viste algo? Bueno, no. Lo que vi fue la cara como la cera de este. No, hombre, no. Se quedó como muerto mirándome a través del cristal. Me hizo señas, pero no le entendí. Si es que estaba aquí atrás, estaba mirándote, apoyado en la pared, así, mira. Estaba acurrucado aquí. Era como un anciano. ¿Dijisteis algo en antena? No. No, claro que no. No salió nada al aire. Me puse algo nervioso, hice así, le di al mando y bueno, saturó un poco, pero dejamos el disco y los oyentes seguro que no notaron nada. ¿Y dices que eran las 2 de la madrugada? Sí, don Joaquín, justo después de dar las señales. Entonces fue cuando apareció eso. Siempre ocurría a la misma hora. Don Joaquín y los más veteranos de la casa, como el técnico de sonido Ramón Gallardo, sabían perfectamente de lo que estaban hablando. En los últimos años incluso habían visto a más de un trabajador preso de un shock histérico por el mismo motivo. Algunos incluso habían salido del viejo edificio para no volver jamás. Mire, Germán, le seré franco. Ya no sé a quién acudir. Si esto se filtra a la competencia, o lo que es peor, al ministerio, puede ser mi ruina. Yo sé que pasa algo en este edificio, algo fuera de lo normal, y desde hace tiempo. Por eso le he mandado llamar. Sé que usted es el único en España que puede comprender lo que aquí está sucediendo. Estimado amigo, nos conocemos desde la guerra, y yo jamás dejo a un compañero en la estacada. Me he traído el viejo grabador Nagra de mi despacho, porque debes saber que es muy probable que aquí se capten ciertas psicofonías. ¿Psico qué? Mire, admiro su vocabulario científico, pero comprenda que no hay nada por qué excusarse, amigo. En Alemania, Suiza o Bélgica, el término es pan de cada día. Allí hay cátedras de parapsicología en las universidades, y estos fenómenos son algo normal, cotidiano. No hay por qué temer. A mí todo esto me da mucho respeto, Germán. Sabe que soy muy religioso y que hay cosas que parecen del diablo. Ese viejo de negro se aparece aquí por algo y lleva haciéndolo muchos años. Querido amigo, permítame decirle que ese es el estigma de nuestro pobre país, la superchería. Por eso no nos toman en serio en Europa. La parapsicología nada tiene que ver con la religión. Y menos mal, al diablo con el diablo. Seguramente alguien con una fuerza mental incontrolada o psicorragia está provocando un poltergeist. ¿Un polter qué? No le entiendo, profesor. Por cierto, ¿no era mejor haber estado acompañado de un técnico que además le ayudase a grabar? Ha hecho muy bien usted en dejar grabada la programación. Con más gente en el edificio sería imposible el experimento. No se inquiete, hombre, no se inquiete. Y ahora apague la luz. ¿Apagar? ¿Cree usted que es necesario? Apague la luz y silencio. Allí estaban los dos viejos conocidos. Próspero empresario y profesor universitario entusiasmado con la parapsicología, encerrados en la pequeña sala de control de sonido. Tan solo el piloto rojo de la tecla de grabación iluminó la estancia por unos segundos al activarse. Al salir al exterior y girar por el pasillo estrecho en forma de L, don Joaquín Suñer se quedó parado haciendo casi tropezar a Germán, que caminaba a tientas tras él. Algo lo detuvo en seco. ¡Dios! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto pasar! Tranquilo, tranquilo, amigo. Iba detrás y... Encienda la luz, por el amor de Dios. ¡Encienda la luz! Tranquilícese. Y sobre todo, no hable en voz alta, por favor. Ahí adentro mi Nagra está grabando. Déjese de grabaciones. Era el anciano. Pero no lo ha visto. Ha cruzado por ahí. Ha pasado por ahí. Siéntese aquí y ni se le ocurra dar un paso más. Tome aire.
Ha pasado de perfil con dirección al estudio. Era una cara horrible, como quemada, con la nariz aguileña, la barbilla muy saliente, como en carne viva, y que lloraba. Ha pasado llorando, con esa mueca, pero en silencio, como si fuera nada, una nube, un vapor, pero era él. Lo he visto perfectamente, pero si estaba todo el pasillo a oscuras. Le doy mi palabra de que, oh, Dios mío, daba la impresión de tener un brillo muy suave, envolviéndole, y esa cara deformada era algo espantoso. Visión ectoplasmática. Esto ya es harina de otro costal, querido amigo. Tenemos que pasar por ahí. El peor momento para los dos veteranos amigos fue cruzar el pasillo a grandes zancadas. A un lateral, justo ante el umbral oscuro de las puertas de los servicios, creyeron ver algo de nuevo. Otra sombra, pero esta vez de menor tamaño. Algo que parecía un niño con batín, apoyado en el quicio y mirándoles muy fijamente, con un tenue resplandor que lo diferenciaba de la oscuridad. Buenos días, son las Don Joaquín, de la mañana. Yo cada vez entiendo menos. Ha aparecido este Nagra aquí, en el estudio de control, y nadie sabe de quién es. Déjelo ahí, no lo toque. Es de un buen amigo. Ayer estuvimos haciendo una experiencia de parapsicología. Pero, don Joaquín, esto no está prohibido. No, que va, Ramón. La parapsicología es una ciencia. Bueno, silencio he dicho. No quiero oír más comentarios. Meta el aparato en su maletín. Don Joaquín, ¿ha escuchado usted la cinta? No. Mire, don Joaquín, me he permitido escuchar la cinta y se oyen voces extrañas. A ver, a ver. Aquella misma tarde, don Joaquín Suñer fue ingresado en el hospital. Su maltrecho corazón había sufrido un gran impacto al comprender de un modo directo lo que eran las psicofonías. La madrugada siguiente, estando ya ingresado en la habitación 201, recibió una llamada que rompió la calma. Diga. Joaquín, ¿estás mejor? Ah, sí, amigo, sí. Creo que pasado mañana me darán el alta, pero no he dejado de soñar con esas voces. Tranquilo, tranquilo. Son psicofonías de un gran dramatismo. Es normal que te impacten. Mira, allí pasó algo terrible. En ese mismo edificio. Bueno, la verdad no sé si decírtelo en tu estado actual. No te andes con rodeos, Germán. Tenemos confianza y esto es algo muy grave. Ya no sé qué explicar a los trabajadores. Uno de ellos, García Hernández, de limpieza, me dijo que oyó ayer el llanto de un niño. Ya. Abrió la puerta del servicio y también lo vio allí parado con aquellos ojos. Oye, ¿cuándo compraste ese inmueble? Pues hace 25 años, en el 46. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Y fue muy barato, ¿verdad? Yo qué sé, venía de Badajoz y me pareció correcto. Correcto para Badajoz. Sospechosamente barato para la capital. Y aún así nadie lo quería. Por Dios, ¿a dónde quieres llegar? Don Joaquín, ese edificio fue la Ferretería Rioja hasta 1943. ¿Y? ¿Nadie te lo dijo? Se incendió en esa fecha. Sí, un accidente, eso me lo notificaron, pero... No te contaron todo. Y es hasta cierto punto lógico. Verás, en aquel incendio murieron 3 personas calcinadas. El dependiente y un abuelo y su nieto que salían del establecimiento. Los dos quedaron atrapados tras la puerta, sin fuerzas para poder derribarla. Os lo aseguro,
en una noche muy especial, donde vamos a recordar, vamos a revisar una investigación que ha nacido con este programa. Una investigación que hemos seguido paso a paso y que hoy podemos compilar, resumir, como queréis decirlo. Una historia que nos ha marcado profundamente y que espero que después de esta hora os marque también a todos vosotros. El mejor equipo, como siempre, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, vuestro amigo Iker Jiménez y, como siempre, un lujo en la técnica, el capitán don Antonio Bravo. Y con estos mismos acordes, lo recuerdo como si fuese ahora mismo, empezábamos una historia que, tengo que seros sincero, yo en un principio hasta desconfiaba. Era nuestro corresponsal Luis Mariano quien nos informaba de que en Belmez, ese lugar que ya todos conocemos, ese lugar que significa misterio, esa cocina de pastores estigmatizada por unas caras que nadie sabe quién son ni de dónde vienen, pues había ocurrido algo. Bueno, para ser sinceros también, había ocurrido muchísimas cosas. Sabemos que es muy difícil, para los que no pudisteis escuchar ese programa, poneros todo en orden y en antecedentes. Pero lo vamos a intentar. Prestar mucha atención. Nuestro compañero Carlos Barroso intenta sintetizar todo en 3 minutos. Así empezaba esta historia digna de la ciencia ficción, pero rotundamente real. El 7 de febrero, una mujer, Ana Castillo, era sometida a una experiencia de hipnosis dirigida por Ricard Bru en la Casa de las Caras de Belmez. En estado de visión remota, comenzó a revivir escenas precisas de una matanza de mujeres y niños, angustia y muerte que indicaban un enclave concreto lejos del pueblo. Una matanza de una familia, un hombre fusilado, o unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de... como un edificio grande cayéndose, muchas cruces. Las descripciones de la sensitiva parecían dar en el clavo. María Gómez Cámara, dueña de la casa y solitaria compañera del fenómeno durante los últimos 30 años, asintió consternada. Ese episodio histórico era real, pero nadie lo conocía. Su hermana, cuñado y 5 sobrinas habían muerto en uno de los más tristes episodios de la guerra civil, la toma del santuario de la Cabeza en Andújar. Su recuerdo era constante, y así se lo confirmaba horas después a nuestro corresponsal Luis Mariano. En la guerra mataron a mi familia en la Virgen de la Cabeza. De 9 quedaron 2. ¿Y usted se acuerda muchas veces de esa familia, María? No me acordaba, era mi hermana, mi sobrina. La investigación de Milenio 3 se centró en encontrar a la única superviviente de aquella familia. Isabel Chamorro, exalcaldesa de Belmez, vio morir a sus hermanas y padres en aquel refugio bombardeado. Su testimonio nos dejó helados. Fue un milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, murieron todos de cañonazo. Mi madre partía por la cintura, a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, y yo en eso, en un pan de sangre de eso. Las primeras comparativas de las caras de Belmez con las efigies de la familia eran sencillamente sobrecogedoras. Milenio 3 encargó un extenso informe elaborado con medios de la policía científica, cuyas conclusiones serán hoy reveladas, y recopiló información de los más prestigiosos historiadores de la región a la búsqueda de respuestas. Todos los indicios nos llevan hasta un lugar para proseguir esta investigación, a un recinto solitario, en el punto más alto de Sierra Morena, donde el drama aún parece flotar en el ambiente, el cementerio de las tumbas sin nombre. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Esas campanas eran las del santuario de la Cabeza. Ahí están las tumbas sin nombre. El mismo título, del libro que hemos realizado Luis Mariano y servidor, que para nosotros es mucho más que una aventura escrita. Ha significado muchísimas cosas y creo que cuando es verdad pues se transmite. Y además hemos tenido el placer y la fortuna de vosotros, tantos cientos de miles fieles ahí, habéis seguido con nosotros cada pesquisa nueva, porque lo hemos vivido tal y como iba ocurriendo, sin saber qué venía después.
Hoy es día de resumen, como decíamos. Carmen Porter, hace apenas 3 días estábamos allí, delante de esas caras, otra vez. Buenas noches, Iker. Nos volvíamos a enfrentar a las caras de Belmez. Estuvimos allí con la dueña de la casa, con María Gómez Cámara, con la superviviente de esa tragedia, con Isabel Chamorro, y la verdad es que es un pasaje de la historia dramático. Ya lo pudimos vivir en el Santuario de la Cabeza, en Andújar, y lo hemos revivido estos días con las protagonistas de los hechos, porque son ellas, y a ellas yo creo que va dedicada vuestra obra, Iker. Por supuesto, y hay un terremoto, ¿verdad?, de conciencias. Esta investigación, este libro, Tumba sin nombre, ha removido, y la investigación de este programa ha removido un montón de cosas, y nos da la impresión, hoy vamos a empezar a adivinar algunas, que van a surgir más, si lo importante es ayudar a que esto siga adelante en busca de los enigmas. Yo quiero saludar a la otra parte de toda esta historia. Recuerdo perfectamente esa noche, esa crónica que nos dejó helados. Cadena SER Málaga, Luis Marino Fernández. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, Carmen y toda esa gran familia de Milenio 3, desde aquí de los estudios de la cadena SER en Málaga. Los pelos de punta, ¿no? Los pelos de punta en ese resumen que ya emitimos en su día y que, bueno, pues he volvido a revivir todas esas sensaciones y sentimientos de esa investigación, ¿no, Iker? Ha sido increíble, porque yo creo que hay dos cosas sobre todo principales, que gracias a tu intervención, gracias a tus pesquisas, encontramos 2 nexos importantes. Uno, que hay una familia cuyas caras, cuyas fotografías se parecen terriblemente, casi milimétricamente, a esas caras de Belmez, a esas manchas, a esos trucos para algunos que nadie ha logrado resolver, a esas figuras, en definitiva, que se asoman al cemento sin que sepamos por qué, y hay que decirlo, que han motivado investigaciones notariales. Aquí tuvimos los testimonios que han investigado la Brigada de Investigación Criminal. Es decir, para resumir, que han pasado todos los precintos durante 30 años. Y de repente, ¿cómo es tu primer encuentro con esas fotografías, Mariano? Pues mira, Iker, la verdad, tú conoces bien la historia. Horas más tarde de ver ese programa de televisión donde Ricard Bru sometía a hipnosis a Ana Castillo, ella relataba esa historia. María confirmaba que efectivamente esa familia, su familia, había muerto 30 y tantos años antes en el santuario Virgen de la Cabeza en Andújar. Pues horas más tarde nos desplazábamos a Belmez. Conocimos de primera mano la historia de Isabel Chamorro, la única superviviente, terrible historia. Nos daba su testimonio, nos ofrecía su testimonio, y pudimos contemplar el único testimonio fotográfico, el único documento fotográfico que se conserva de esa familia. Y yo la verdad, Iker, cuando contemplé aquella fotografía de esa familia me quedé muy impactado, porque efectivamente yo ya podría ver, por lo menos de forma visual, que efectivamente había un cierto paralelismo parecido con algunos rostros de la casa de María. Algunos rostros, Mariano, si me permites, que además son en torno a los que ha girado todo el fenómeno. Ha habido más o menos 7 caras, el mismo número de víctimas, y en torno a ellas han ido cambiando, variando unas, pero esas 7 siempre estaban ahí, ¿no? Siempre han estado ahí. Yo creo que ha sido un poco el foco, el eje central de ese fenómeno ahí en la casa de María, ¿no? Y gracias al fantástico trabajo de nuestra compañera en televisión, haciendo una comparativa de las caras y los rostros, pues ya vinisteis vosotros a Málaga, visteis las fotografías, las comparativas, y os quedasteis también muy impactados y pensando, y sobre todo intuyendo, de que había ahí historia, de que teníamos que buscar, teníamos que recorrer kilómetros, entrevistar a gente y sobre todo levantar pistas para encontrarnos con todas estas historias trágicas y también, bueno, pues esperanzadoras, si cabe, ¿no?, de toda esta increíble investigación. Todo empieza en un lugar que decíamos hace 3 días apenas, Mariano, Carmen y yo, que creo que es uno de los sitios más visitados, edificio civil, más visitados de España, seguro. No se puede calcular, pero recordamos las páginas de periódico Pueblo, por ejemplo. Ayer 15.000 personas en Belmez. Imaginaros por un momento lo que fue para un pueblo de 2.000 habitantes recibir 15.000 al día. Nos decía el alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, que todos los órdenes establecidos se habían venido abajo. El milagro había ocurrido en aquella casa y la gente quería verlo. Y esa cocina, 30 años después, sigue ahí, con las mismas caras, que parece, por cierto, y vamos a descubrir, que se están marchando. Siguen ahí. Hay un sofá viejo, una mesa, camilla, varias estampitas y las caras. Y en ese sofá viejo se hace una experiencia, como hemos visto, pionera. Ana Castillo, una persona con ciertas dotes, vamos a decirlo así, de sensitividad, de quizá percibir cosas que otros no podemos percibir, o que no sabemos percibir, describe una serie de acontecimientos, una imagen, una especie de película que se corresponde con la realidad. Ana Castillo, desde Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ana, imagino que impresionada recordando todo esto, ¿no? Uf, tengo los vellos de punta y las lágrimas saltadas. Otra vez de revivir aquello que fue para mí muy tremendo. Te comprendemos de verdad, de corazón, porque sabemos que además luego hemos ido indagando y cosas que tú decías y que tú veías sin conocer nada de la historia, hemos descubierto que eran exactas. Por ejemplo, yo te debo confesar que me quedé alucinado y que empecé a ver clara toda esta historia cuando recuerdo que tú en esa hipnosis, en esa experiencia, ahora nos contarás qué viste, pero describes incluso que en aquella tragedia, cascotes que se caen, niños y niñas que mueren, tú ves a alguien con un uniforme que salva a una niña, a una persona, ¿no, Ana? Sí, era una especie de cura, monje, algo que tenía que ver con la religión. Y se llevó a una niña, sí. Y era una única niña que veía cómo las demás morían, ¿no? Exactamente. Es que era como si intentara llevarse a unos pocos, pero solamente pudo coger a esa chica, creo que era niña, porque era peladita, el vestidito clarito, llorando, se la llevó. Solamente vi eso, agarrarla y como darse la vuelta y llevársela. Luis Mariano, dime. Sí, no, pues buenas noches, Ana. Hola, buenas Encantado noches. de saludarte. Yo, lo que sí quiero recordar, Iker, fue cuando nos quedamos muy impactados, cuando Ana, en esa sesión de hipnosis, ella relataba un lugar con muchas cruces, ¿no? Nosotros, ella no conocía ni esa historia, ni ese lugar, y tú y yo tampoco, Iker, conocíamos el santuario. Y cuando subíamos por aquellas curvas y ya avistábamos el santuario, la primera fotografía que se nos presenta ante nuestros ojos son cruces. Y recuerdo aquel momento, pues, de forma muy emotiva, porque, caramba, es que coincidía perfectamente con lo que relataba Ana Castillo, ¿no? Y sobre todo, ese cementerio de las tumbas sin nombre, una serie de lápidas, no sabemos exactamente quién hay debajo, los números varían, están en una loma, mi impresión es que bastante olvidados, tengo que decirlo así, por las autoridades, yo creo, no por las personas y familiares, por supuesto. Esas tumbas no tienen nombre, son una lápida blanca y una cruz, y nos quedamos de nuevo impresionados cuando dijimos, caramba, ¿cómo es que Ana Castillo veía ya esto? De cruces constantemente. Ana, ¿cómo fue la experiencia? ¿Dolorosa? ¿Terrible? ¿Tú sentías todo eso? ¿Qué es lo que te venía a ti, lo que sentías a flor de piel en ese momento? Lo primero era el sentimiento, era como una especie de empatía. Entonces sentía el dolor, la soledad, un desgarro por dentro, tenía el corazón apretado porque lo primero que yo sentí fueron las emociones. Yo iba siguiendo, yo lo primero que vi fue una niña pequeña que iba corriendo y al principio era toda oscuridad, después se aclararon un poco esas oscuridades y me metí de lleno en un caos, pero lo primero era el miedo y el dolor, sentimientos de miedo y de dolor. A medida que iban avanzando esos flashes y esas visiones, las escenas eran terribles para la persona que las mira desde fuera, porque está sintiendo todo ese miedo, incluso los olores, el ruido que te ensordecía. Era tremendo. Incluso un edificio... No paraba de llorar en todo aquello porque no podía hablar, no me salían las palabras porque tenía cogida la garganta, incluso en estado de hipnosis como estaba. Incluso un edificio, Ana, que se caía o piedras que se derrumbaban sobre esa gente, ¿no? Sí, se caían desde arriba con un ruido tremendo. El ruido provenía de otros sitios y las piedras se caían. Y la tierra se levantaba también de donde estaba, o sea, por donde corría la niña y las personas. Y escuchabas incluso disparos. ¿Y cómo te quedas, Ana? Y te lo pregunto a nivel personal, te lo preguntamos todo este equipo de Milenio 3, cuando vamos indagando en la historia y sabemos que esa familia y no otra, esa familia que tiene que ver con la Casa de las Caras, el 26 de abril de 1937 moría en una especie de covacha cuyas piedras cayeron encima de los cuerpos, que solamente se salvó una, gracias a la intervención de una persona en el último momento, dos personas, pero una que pudo contarlo se salvó en el último momento. ¿Cómo te quedas cuando sabes que el lugar está lleno de cruces y que esas niñas mueren ahí, en uno de los episodios más trágicos de la historia de España? ¿Cómo te quedas tú, Ana, cuando ves que has acertado sin conocer nada de la historia? A mí no era una cosa de acertar o no, yo sencillamente tuve una visión aterradora y el porrazo o el golpe más fuerte fue cuando vi la fotografía de Isabel y reconocí inmediatamente la carita de la niña pequeña. Ahí yo dije, me desmayo, me caigo redonda al suelo porque lo que yo he visto ha existido, porque a esa niña la he visto corriendo en un caos de piedras y de ruido y de disparos. Era esa niña, Ana. Era esa niña, la niña pequeña, en la fotografía, creo que está en el medio de la fotografía. Sí, recordamos Ana, Iker, cuando efectivamente tú, Ana, viste por primera vez ese cuadro fotográfico. Isabel Chamorro se queda muy impactada porque tú dijiste, la niña. Ella en principio tampoco sabía lo que había acontecido en casa de María.
a mí tampoco me conocía, no sabía qué es lo que íbamos buscando, y cuando Ricardo me puso enfrente la fotografía, yo lo único que vi fue a la niña, y yo dije, esa es la niña que yo he visto. No te ocupo ninguna duda. Todo lo demás vino después. Ana, y por último, sabemos que es duro porque lo has vivido de verdad. Yo me acuerdo la primera entrevista que te hice, me transmitiste la emoción sincera de alguien que es que lo ha vivido. Ana, cuando has visto las caras, ¿las has visto de forma distinta? Cuando vi las caras, ¿a qué te refieres? A las caras que están en el suelo, las caras de Belmez. Mira, cuando la primera vez que vi las caras, para mí era una cosa que me intranquilizaba, solamente eso. Yo las vi la primera vez y era una cosa que me ponía muy nerviosa, pero sabía que tenían algo, que tenían que decirme algo, no aquellas caras, sino de donde fuera. Cuando ya vi las fotos, las comparaciones, entonces fue cuando aquello realmente ya se me vino como una cosa impresionante. Todo empezaba a encajar. Ana, queremos darte un abrazo muy fuerte de todo este equipo. Sin ti, creo, y sin la perspicacia en un inicio de Ricard Brull y de esa experiencia, no hubiéramos llegado absolutamente a nada, y quizá gracias a ti estamos más cerca que nunca de descubrir uno de los mayores misterios de la historia de la parapsicología. Un abrazo muy grande, Ana Castillo. Vale, a vosotros. Un beso muy fuerte a todos. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Luis Mariano, desde Málaga, era esa niña, la niña que esa mirada, esa expresión, Paquita Chamorro, 4 años, en algún punto de una fosa común, ¿no? Yo creo, Iker, tú bien sabes que esta niña, Francisca Chamorro, ha sido un poco el motor de toda esta investigación, ¿no? Desde un principio, cuando contemplamos su rostro en aquel cuadro fotográfico, parece que de alguna manera nos hablaba, nos decía, ¿no? Nos susurraba, buscad porque vais a encontrar. Buscad porque vais a encontrar. Fue como una llamada y que nos obligó a hacer todo esto. Han sido 3 meses de verdad de casi rozando, yo creo, la obsesión con esta historia, viendo que los datos encajaban perfectamente. Y quién sabe, Iker, si desde el otro lado, si este existe, yo no lo sé, puedo intuir que sí, pues nos hayan en cierta manera ayudado, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Escuchábamos a María Gómez Cámara, la mujer que está sola, la mujer que no murió con el resto de esa familia, que se encontraba en Belmez, la mujer que vio perder, digámoslo así, a varios de sus seres queridos, entre ellos su hermana, su cuñado, sus sobrinas, y que las tenía siempre en mente. Estuvimos con ella hace apenas horas para saber cómo toda esta investigación que vamos a ir resumiendo hoy le había sentado, cómo lo había vivido, qué estaba ocurriendo. Escuchad atentamente, porque es María Gómez Cámara hace 3 días, recordando, se acordaba perfectamente, ocurrió en 1937. Ella tenía 17 años, pero esto no se olvida jamás, cuando toda tu familia es aniquilada. Y nos lo recordaba en su casa, con las caras de Belmez como testigo, de esta forma. ¿Usted se acuerda de ella, María? ¿De Paquita? Me acuerdo de todas las chiquitas. ¿Y cómo era Paquita? ¿Cómo era? A nosotros es la que más nos llama la atención, ¿verdad, Mariano? Sí, sin Me duda. acuerdo de la mayor que se llamaba Juana. Luego había otra que decían Ana, por mi madre. Luego otra Carmen, como yo, en el pelo rizado. Ella murió envenenada. Y luego había otra que decían Remedio. Y luego estaba no estaba el Amparo. Después de la Carmen iba el Amparo. Iba la Remedio. Luego veo la Paquita, que era la última. 7 que eran. Aquella era la familia Chamorro, la familia de María, la familia también de las caras. Nadie sabe por qué 30 años después a María Gómez Cámara se le aparece algo que se parece mucho, que se asemeja mucho a aquella familia. Juana, Ana, Remedios, Paquita. El asedio del Santuario de la Cabeza. La Guardia Civil en Jaén se proclama partidaria del bando nacional. Sin embargo, la provincia es la única que se mantiene fiel a la República. Y 1.200 personas viven 9 meses de infierno en lo más alto de un pico de Sierra Morena. Es una de las páginas más ocultas y menos investigadas de la guerra civil. Se habla de 206 muertos, muchos niños y mujeres, que yacen ahí, en el cementerio de las tumbas sin nombre.
Al final tuvieron que rendirse. El batallón fantasma de Jaén, nombre nunca mejor dicho adecuado para esta historia, con 12.000 hombres, tomó el santuario. Allí estaba Miguel Chamorro, guardia civil, de lacios bigotes, mirada expresiva. Allí estaba Isabel, su mujer. Allí estaban 7 niñas. Nosotros fuimos al santuario y nos encontramos un sinfín de historias. Nos encontramos un lugar que parecía olvidado. En plena noche, en Sierra Morena, empezábamos a quitar matojos y aparecían monolitos que recordaban la muerte de niños en aquel lugar. Con sonidos como este, con la grabadora y el micro amarillo de la cadena SER, estábamos allí. Así lo vivíamos. Nos encontramos ya en plena noche en el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo, soledad absoluta, y estamos en un lugar que hace décadas que no se visita, completamente olvidado. A unos 500 metros de la pared sur del santuario se abre lo que se llamó Casa Colomera, completamente derruida. Fue el lugar donde murió la familia Chamorro tras la caída de varios morteros entre el 26 y 27 de abril de 1937. Aquí pereció esa familia cuya pista estamos siguiendo, porque parece ser que tiene mucho que ver con las caras de Belmez. Nos encontramos ahora en un pico donde hay un monolito recordatorio de algunas de las proezas que hicieron algunos niños, entre ellos muy probablemente los integrantes de la familia Chamorro, alumbrados por la linterna junto a esta lasca de piedra. Y Luis Mariano, vamos a intentar, con la poca luz que tenemos, si quieres leer a los oyentes de Milenio 3 lo que pone en este punto concreto de Cerro Cabezo. Vamos a intentarlo, Iker. Dice así: parapetados tras estas peñas, 5 niños de 12 a 14 años de edad, hijos de los defensores, contuvieron durante varias horas a las fuerzas que el día 1 de mayo de 1937 asaltaron el santuario por este sector. Ahí estábamos viviendo la historia del santuario, recordando lo que queda de aquella historia dramática. En aquella familia, la familia del misterio, hay que decirlo, a la que hemos querido hacer también un poco de justicia y recordarla, como recordar a tantas personas, y es que da igual el bando, eran personas. Daría exactamente lo mismo que las tornas políticas estuvieran invertidas. Murieron 206 personas en lo alto de Sierra Morena, sin comida, sin nada, muchos de ellos envenenados. Allí estaba Isabel Chamorro, que fue alcaldesa de Belmez. Ella ha sido la pieza clave para recuperar toda esta investigación. Ella vio allí morir a su familia. Isabel Chamorro, desde Belmez de la Moraleda, Jaén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel, sé que de alguna forma te estamos haciendo pasar un mal rato, pero tú sabes que es para dejar las cosas en su sitio y para demostrar que parece ser, Isabel, no sé qué piensas tú, que las caras y tu familia tienen algo que ver, algo. ¿Tú qué opinas, Isabel? Yo no sé, en fin, como yo ya, desde que todo esto, pues no quiero ni mirar las caras. ¿No quieres mirar las caras? Porque las ves distintas, Isabel. Las ves distintas, las caras, esas caras por las que tú tanto has luchado. Tú como alcaldesa de Belmez te enfrentaste a mucha gente. Claro que sí. Pero ahora, ¿por qué las ves distintas? Pues ahora no, es que me da que no las puedo ver, que no las puedo mirar. A mí me gustaría, Iker... Buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches. Pues primeramente agradecerte en nombre de todo el equipo del programa y bueno, pues hacerlo público. Agradecerte, muchas gracias, Isabel, por darnos la oportunidad, por contarnos tantas historias, por confiar en nosotros, porque tú has sido el alma, sin duda, de este libro, Isabel. Muchísimas gracias, de verdad, Isabel, sí. ¿Qué te ha parecido esta investigación, este libro? ¿Cómo lo has sentido, ahora tú que lo has leído? Que yo lo primero también, ya que me estás dando las gracias, vamos a tener que repartir las gracias, porque yo también tengo que daros las gracias por muchas cosas. En primer lugar, daros las gracias por el nombre de mi familia. Es que me emociono. Perdóname. Lo sabemos, Isabel, lo entendemos. Mi familia, que seguro que desde el cielo lo están haciendo también. También por mi hermana madre Amparo, que no os digo nada porque hablar de ella que me emociona mucho. Lo sabemos perfectamente, Isabel, y no queremos tampoco más que seas testigo, que seas testimonio de esta investigación, porque tú estabas allí. Los recuerdos, imagino, tú eres muy pequeña, pero deben ser terribles. Aquello debió ser una odisea, ¿no? 9 meses, no le podemos... los hombres y mujeres de hoy en día, yo creo que esto no podemos imaginarlo, y vemos lo crudo que fue nuestra guerra civil. Estabais en un pico, sin comida,
tu padre y 2 de tus hermanas mueren primero envenenados, ¿no? Porque iban a buscar comida y se equivocaron al coger raíces, ¿no? Claro, no había nada que comer, y no solamente ellos, otros. Bueno, yo no sé nada porque yo tenía 1 año, pero lo he oído contar y los libros que lo he leído, y no solamente ellos, pero claro, ya estaba todo tan agotado que ellos pues cogieron lo que vieron, y ya como estaban muertos de hambre, pues cogieron y comieron, y entonces pues murieron por el camino. Y después muere el resto de tu familia, ¿no? Y luego el resto, ya cuando 2 o 3 días antes de tomar el santuario, pues de los cañonazos, pues murieron los demás, y yo salí muy herida. Y mi hermana Amparo, pues porque la cogió un guardia civil de un brazo y se la llevó, y por eso ella pues se libró. Y yo fue un milagro que saliera, porque salí muy herida pero con vida. Que es lo importante, Isabel, eso sí que hay que dejarlo también claro, y por eso lo has podido contar. Y tú, Isabel, al ver las comparativas que hemos hecho, al ver el análisis de la policía científica que luego vamos a comentar, ¿cómo te has quedado al ver a tu hermana Paquita, a Juana, a Ana, a Remedios, y lo que se parecen algunas caras? ¿Has empezado a, no sé, a preguntarte cosas? Sí, yo es que, sí, le veo, pero ya te digo que es que hasta ahora no he tenido valor de el estudio ese de la policía, de cuando me vea más serena, de comparar y de mirarlo bien. Es lo mismo que el libro, me ha gustado mucho, pero lo he leído con tantos nervios y derramando tantas lágrimas que me ha gustado mucho, pero tengo que leerlo más despacio. A mí me gustaría... Considero que es un libro estupendo, un buen trabajo de investigación y de sentimientos. Y por eso, pues, yo sé todo lo que habéis hecho y quiero yo agradeceros también, principalmente por la amistad que me habéis dado, que ha sido sana, sincera, generosa, además por vuestra entrega total en hacer este libro, que es serio, real, y no habéis escatimado tiempo ni trabajo, habéis tenido mucho trabajo informándose en muchas fuentes, haciendo muchos kilómetros, y sobre todo poniendo mucho corazón y mucho cariño. Sin duda alguna, Isabel. Yo me gustaría, Iker, decirle a Isabel, y ella lo sabe, a toda nuestra audiencia, que este libro, Tumba sin nombre, pues está dedicado a ella y a todos los que tienen a los suyos en cementerios de tumbas sin nombre. Y me gustaría retrotraernos un momento en el tiempo, porque Isabel Chamorro, como bien decía Iker, fue alcaldesa de Belmez del año 74 al año 76. Y como tú, Iker, yo pude entrevistarla hace 2 años y medio aproximadamente, y ella acompañaba a Hans Bender y a don Germán de Argumosa, especialistas de la época, sí. Que buscaban, y que además, importante, Mariano, que sacaron misteriosas voces, claro, misteriosas voces, que ahora vamos a escuchar algunas de ellas, porque, si me permites, y además no queremos cansar más a Isabel, tú llegaste a escuchar esas voces, sí. Y muy importante, porque ahora vamos a escuchar algunas de ellas. ¿A ti a qué te sonaban? Sí, yo las que oí eran como voces como si estuvieran metidos en una cueva, y sobre todo de niños diciendo socorro, auxilio, mamá, y en fin, es que no las recuerdo bien, pero sí, oí 3, 2 del profesor Argumosa y una de un muchacho de aquí que la grabó él de su cuenta. Isabel, solo decirte que ese sentimiento y ese corazón que tú dices que hemos plasmado en Tumba sin nombre te es reenviado desde todo este equipo. Tenemos además visitas de buenos amigos, está aquí Carmen Antonio Bravo, está Katia Rocha, Carlos Barroso, toda la gente que ha intentado hacer este estudio solo por el afán de saber la verdad, de aproximarse y de hacer un poco justicia también con aquella gente que tan mal lo pasó. Isabel, un abrazo grandísimo, que estoy seguro que te envía también miles de personas de toda España. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente, yo también a vosotros y a todos los que me están llamando, y sobre todo a mis compañeras de colegio y a todo el que se acuerda de nosotros. Gracias, Isabel. Gracias. Adiós. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Importante, bueno, tremendo, Isabel Chamorro, la única superviviente de esa familia, la familia de misterio, la familia que se parece a las caras de Belmez según los análisis policiales informáticos. Casi nada. Pero hay más. Isabel habla de voces. En Belmez de la Moraleda, Jaén, la parapsicología, entonces naciente sobre todo en Centro Europa, vio un filón, vio la casa donde todo era posible, y se empezaron a grabar con aquellos viejos Nágara y aquellos viejos Revox que tanto añoramos también muchos de los que hacemos radio,
se empezaron a hacer grabaciones psicofónicas. La primera de ellas, y lo hemos podido descubrir, fue realizada por miembros de la Universidad Complutense con el catedrático José de Solas a la cabeza. Y es muy curioso saber que la primera psicofonía, de la que hemos perdido, no hay copia, pero el informe existe en la Complutense, decía un nombre. Nadie lo entendió entonces. Ese nombre era Isabel. Isabel era la madre de esta familia, Isabel Gómez Cámara, muerta por supuesto junto a sus niñas en aquel santuario. Las voces han seguido demostrando que querían decir algo, no sabemos qué es, ya nos conocéis, ni una cosa ni otra, pero desde luego es que hasta prácticamente ayer, hablamos de diciembre de 2002, han surgido nuevas psicofonías, y ahora, indudablemente, no podemos evitarlo, hacemos paralelismos, describen un mundo terrible, describen un mundo de dolor. Dentro de apenas un minuto, en una pequeña pausa que vamos a hacer, vais a escuchar algunas de las últimas psicofonías obtenidas en Belmez de la Moraleda, y todos vamos a poder opinar. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Estamos aquí todos en el estudio 1, se me olvida hasta decir el mail, milenio3 con número @cadenaser.com, porque esta noche tenemos noche de oyentes y podéis opinar de todo esto que estamos hablando, milenio3 @cadenaser.com. Estamos además en buena compañía con Francisco Contreras, con uno que ha sido mi maestro en la radio, don Antonio Muro. Estamos todos aquí viviéndolo, como decimos, casi entre sombras. Antonio Bravo a los mandos y muy impresionado también. Y no queda casi nada, ¿sabéis? Incluso las voces obtenidas por Joaquín Abenza, ingeniero informático murciano y presidente del CIFE, que son escalofriantes. Carmen Porter, pero tenemos que dar el avance como siempre de lo que hay de 3 a 4, esa sección y ese programa de Milenio 3, esa porción de Milenio 3 que nunca varía. ¿Qué tenemos para esta noche? Pues como bien has dicho, Iker, esta madrugada abriremos los teléfonos a los oyentes a partir de las 3:10 más o menos, después del informativo. Todos los que queráis podéis llamar al teléfono gratuito 900-100-800. A partir de las 3, no ahora que luego se colapsa todo, a partir de las 3. Allí recogeremos vuestras llamadas y podéis plantearnos vuestras dudas, vuestras felicitaciones, si queréis plantearnos algún tema para el programa o contarnos alguna experiencia propia, como ha pasado otras veces que hemos abierto los micrófonos. Como no, también está el mail que has dado antes, milenio3 @cadenaser.com, del que daremos buena cuenta a lo largo del programa. Nuestras secciones, muchas de ellas contestarán a vuestras dudas. Tendremos leyendas urbanas, conspiraciones, historias perdidas, un menú de lo más completo, Iker. Pero también hay que anunciar una cosa. Estamos hablando de Tumbas sin nombre, de esa investigación que se ha realizado en Belmez de la Moraleda y en el santuario de... ¿Qué hemos todo este equipo realizado? Y en el santuario de la Cabeza en Andújar. Pues bien, el miércoles, el próximo 9 de julio, se presentará en la Casa de Cantabria, en Madrid, que está en la calle Pío Baroja sin número, esquina con Menéndez Pelayo. Se presentará este libro con todas las imágenes, pondremos vídeos, habrá de todo. Estaremos todo el equipo de Milenio 3 también apoyándonos, tanto a Luis Mariano Fernández como a ti. Y queremos contar pues con todos los oyentes, todos aquellos que queráis, estáis invitados. Por entrada supuesto, gratuita. La entrada gratuita. Miércoles 9 de julio a las 8 de la tarde, Casa de Cantabria. Pues esa es la cita para la presentación de este trabajo. Estaremos todos, será un placer volver a estrechar las manos de muchos amigos y de muchos oyentes que sabemos que estáis ahí. Luis Mariano, las psicofonías en Belmez han dicho muchas cosas, ¿no? De todo tipo, pero todas ellas igual de dramáticas, ¿no? Sí, pero fíjate, hemos empezado con el testimonio de Ana Castillo, y yo creo que es la punta del iceberg de toda esta investigación, y nosotros, casi de forma mágica, por qué no decirlo, hemos ido empezando a encajar piezas de este gran puzzle, y por supuesto están esas psicofonías que se graban en la década de los 70 y que han ido empezando a encajar toda esta historia, ¿no? Es decir, psicofonías que no tenían ningún sentido en ese momento de la historia y que 30 años después empieza a tenerlo, ¿no? Y sobre todo
un mundo de dolor. Parece ser que ese edificio también no es normal. Hablábamos de esa mezquita funeraria cuya piedra fundacional está en el Museo de Jaén desde el siglo X. Ahí diversas culturas han decidido enterrar a sus muertos y quizá por eso sea explicable lo de los huesos. Pero bueno, parece que las voces sueltas son voces sueltas. Isabel, Miguel en 1996 Pedro Amorós la sacó, sí. Y tampoco tenía ningún sentido. Caramba, Miguel Chamorro, el padre de esta familia. ¿Es que yo sigo enterrada? O por ejemplo, entre las últimas, María quiero salir. Impresionante. Escuchamos todos, Mariano, muy atentamente, porque Carlos Barroso, de esa forma que suele saber hacerlo, nos mete en ese mundo de las voces de Belme de la Moraleda. Palabras amenazantes, frases cortas y lamentos prolongados. Nombres concretos que parecen enganchados al aire durante décadas. Gritos, chillidos, muerte. A lo largo de 30 años, la Casa de las Caras ha vivido cientos de experiencias psicofónicas. Ayer y hoy, con diferentes tecnologías, los resultados nos remiten a un mundo sombrío, a una banda sonora de desgracias que quiere perpetuarse en aquel lugar. Quizás ahora, tras los últimos descubrimientos, estemos muy próximos a revelar el enigma de esas dramáticas voces sin rostro. Sabemos que las psicofonías os apasionan. Tienen un poder casi mágico, porque veíamos que casi salta una repentinamente, pero la hemos atrapado a tiempo. Son voces que llaman mucho la atención de la audiencia. Es un producto, digámoslo así, entre comillas, muy radiofónico, en el sentido de que todo el mundo se sobrecoge. Sin embargo, después de 100 programas, cumplimos el programa número 100 la próxima semana en La Coruña. Solo hemos hecho un programa de psicofonías, tampoco hemos querido abusar, pero hoy esas psicofonías es que parece que desgranan algunas claves. Luis, ¿tú te acuerdas además que Isabel Chamorro se salvó, pero el brazo fue la zona más afectada? Nos lo contaba hace apenas 3 días, ¿verdad? Sí, efectivamente, ella salió con el brazo muy herido. De hecho, tuvo que ser atendida con posterioridad e incluso estuvo a punto de perder el brazo. La han drenado, tenía varios orificios de la metralla. Pues ¿cómo se puede quedar la gente, Mariano, cuando nos enteramos que en diciembre, cuando nada de esto había empezado a ocurrir, don Joaquín Abenza, magnífico investigador, ingeniero informático, director del CIFE de Murcia, se acercó a Belmez por vez primera y grabó con sistema digital algunas conversaciones. Y en esas conversaciones se mezclaban voces. Siempre ha ocurrido de la misma forma. A veces no era el investigador el que iba a recoger la voz ex profeso, sino que en plena conversación con María surgía una voz. Y una voz que se correspondía con un contenido. ¿Cómo nos quedamos cuando esta voz, grabada hace apenas 6 meses, repite: mi brazo, mi brazo? Escuchad muy atentamente. Luis, ¿qué te parece? Tremendo, tremendo. La verdad es que, pues como esta psicofonía, muchas cosas más en esta investigación que nos ha dejado perplejo, helados, y yo ya no sé qué pensar. Y que es una investigación, como bien sabes, que nos ha cambiado pues de forma brutal, y ha habido muchas extrañas coincidencias, todas como estas. Todas como estas. Por ejemplo, si vemos la película de los hechos, vemos a una familia, 9 miembros, 7 de ellos encerrados 26 de abril del 37. En esa investigación que he tenido el placer de hacer contigo, Mariano, describimos hasta los partes de las palomas mensajeras que llevaban en la pata y que se han podido recuperar. Y eran mensajes de un dramatismo increíble de lo que pasó a aquella gente, muerta de frío, de hambre, tiroteados, con bombardeos, como ocurría en cualquier bando y en cualquier punto en esa terrible guerra fratricida entre los españoles. Pues bien, nos imaginamos un mundo de dolor, como esas psicofonías decían desde los años 70, pero claro, que sigan activas, sea lo que sea las psicofonías, que ahí no entramos, pueden ser contenidos mentales, palabras que se quedan en el aire, no sé, que nosotros escuchamos cosas que realmente no están, no lo sabemos. Pero hay una que me ha puesto los pelos de punta personalmente, y con nuestros técnicos cuando la grabábamos he visto que el efecto era el mismo, por el dramatismo, porque no es una voz que se acerca al micro, y nuestros compañeros de la SER, que son los mejores técnicos del mundo, saben perfectamente lo que es una voz en el micro y lo que es esto, como si fuera como muy por debajo, como en un tono extraño que se cuela. Una voz de mujer madura que se le cuela en las grabadoras digitales a don Joaquín Abenza, y que es
clave para definir lo que debió sufrir aquella familia, que parece que tiene que ver con las caras de Belmez. Dice varias veces: ¡qué daño! Escuchamos. Con un dramatismo tremendo, ¿verdad, Mariano? Con un dramatismo tremendo, y que yo creo que casi sufriendo, ¿no? O sea, esa es la frase, sufriendo. Y quizá para cerrar esta, si me permites, Mariano, esta inmersión, ¿no?, en un mundo tan subjetivo, desde luego, pero que está ahí, que parece que se corresponde con el ambiente que se vive en esa casa y en ese santuario. Una que ya pusimos, que es tremenda, que obtiene un gran amigo que ha colaborado en este libro, don Pedro Amorós, también ingeniero informático, y con unos medios sofisticadísimos graba una de las más claras, que parece una amenaza, y que ahora habría que pensar si se refería a alguien de la familia, si era algún contenido mental de aquella batalla del año 37. Dice: matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Una historia tremenda, como veis, nos ha impactado como periodistas y como personas. Y quizás los últimos acontecimientos que se están dando en Belmez, hablamos de esta semana, nos demuestran que todos estos descubrimientos, ahora vamos a hablar con Salvador Ortega y con José Manuel García Bautista, vamos a presentarlos en un minuto, porque ya lo que ha hecho la experiencia policial y los puros y objetivos, eso sí, ordenadores, ya nos ha sacado de dudas, o por lo menos nos ha incrementado muchas más, que no sé si es lo mismo. Han pasado muchas cosas desde que Tumba sin nombre ha llegado a Belmez. Escuchamos a Carlos Barroso. La repercusión en Belmez de los descubrimientos revelados en Tumba sin nombre solo puede calificarse de brutal. Un terremoto de conciencias, un reguero de nuevas informaciones que van despejando una serie de claves que llevaban demasiado tiempo ocultas. Una historia de matanzas y recuerdos, de traumas y desgracias que por algún resorte desconocido se han plasmado sobre el suelo de cemento de esa pequeña casa perdida en la serranía de Jaén. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Repercusiones, acontecimientos, terremoto de conciencias, la España negra que aflora un poco porque hay un pasado que parece que tiene una conexión directa con ese fenómeno, que nadie comprendía, que nadie entendía hasta ese momento, hasta esa hipnosis, hasta las comparativas de fotos. Yo quiero saludar a un buen amigo, maestro en este programa, que siempre que hay un asunto policial nos aconseja, nos dice, nos indica. Él, fijaros si es mágico, que la semana pasada hablábamos de psico-killers, de cómo él atrapó, por ejemplo, al mayor psico-killer de la historia de España, y esta semana ya se ha visto lo que ha ocurrido con el asesino de La Baraja. Él es Salvador Ortega, pionero de la policía científica, diplomado en ciencias forenses. Don Salvador Ortega Mayén, buenas noches, compañero. Buenas noches, querido Iker. ¿Cómo te quedas tú? Todo un policía de los más afamados de este país, de los más importantes, y que se encuentra metido, porque nos has ayudado mucho, porque has dado claves importantísimas al elaborar este libro. Nos decías, esto va por aquí, esto va por acá. Y yo muy brevemente quiero preguntarte, ¿a ti qué te suena? ¿Hay algo ahí que, por qué aparecen en casa de una señora como María estas caras que pertenecen a su familia? Sí, de verdad que a mí me hace que pensar y me hace que reflexionar muchísimo todo el tema de las caras de Belmez, y mucho más cuando he tenido la oportunidad que me habilitaste para poder entrar de lleno a ver cosas que no se pueden dudar, porque todavía la interpretación es darle vueltas a la cabeza hasta encontrar una razón, o al menos un razonamiento, por muy objetivo o subjetivo que pueda ser, pero encontrarle unas respuestas a tantas preguntas resulta desde luego verdaderamente apasionante. Yo tengo que decirte, Salvador, te lo digo a nivel personal, Mariano también, porque hemos disfrutado mucho con tus sugerencias, que me dejaste al lado cuando cogiste una ristra de fotos de esa pava. La primera cara que apareció, le llamaron la pava, tampoco sabemos por qué, tiene unos bigotes muy grandes, es muy parecido a la cara del padre de esa familia, pero y tú dices, fíjate, va variando, de la boca surgía algo, con el paso del tiempo esa cara mostraba una especie de lengua negra o de torrente que salía.
¿Cómo nos quedamos, Salvador, cuando acudimos a los partes médicos y vemos que ese hombre, ese guardia civil, no murió con el resto de su familia, sino que murió envenenado comiendo raíces de cicuta, y que todos los que le vieron morir vieron cómo expulsaba líquido rojizo? Esto ha impresionado mucho en Belmez. Hay muchas más similitudes de ese tipo. Las caras de Belmez, tú, desde luego, erradicas por completo la posibilidad de fraude consciente. Eso hay que erradicarlo, porque no solo por las circunstancias que están ocurriendo en la actualidad, sino además que se han intentado en la época en que esas caras salieron a la luz. Indudablemente hubo muchísimas controversias y además razones incluso políticas por las cuales aquello no debía desaparecer, o no debía de dársele publicidad, o debía de menospreciarse. Tú como policía llegaste a ir a Belmez. ¿Tú llegaste a estar en Belmez como policía también? Sí, estuve, no como policía, fui como curioso. No, como policía sí, porque eso va implícito en la persona, pero me vengo a referir que como investigador curioso me llegué a verlo y estuve haciendo cosas y viendo cosas, pero en aquella época era apabullante la cantidad de pruebas científicas que se hicieron, tanto por instituciones españolas suficientemente documentadas, como por algunas instituciones extranjeras que se fueron, pues eso, como se suele decir, sin una respuesta adecuada a lo que allí estaba pasando. Sin respuestas. Fue la primera vez que se empezaba a decir que aquello no tenía ninguna explicación lógica. Había que inclinarse, entonces no estaban de moda los fenómenos paranormales, y había quien hablaba de fenómenos psíquicos, e incluso yo llegué a encontrar alguna que otra vez una versión, recuerdo de un psicólogo francés que se metió muy de lleno en el tema de las caras de Belmez, creo que también estuvo por ahí, y que achacaba aquellas apariciones a la proyección de alguna persona que estuviese indudablemente en conexión muy directa con lo que estaba pasando. Y todo el mundo miraba a María. Si me permitís, quiero saludar también, en la recta final, a José Manuel García Bautista, nuestro compañero y corresponsal en Andalucía, que junto a Rafael Cabello, expertos informáticos, han realizado un trabajo impresionante, que es el que va en mitad de todo el libro. Por vez primera hemos podido comparar esas caras de Belmez, que están ahí impertérritas, con los rostros de la familia. José Manuel García Bautista, compañero, ¿cuál es el resultado de este informe? Cuéntanoslo brevemente. ¿José Manuel? Vamos a ver, José Manuel García Bautista, si puede atendernos. José Manuel, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué? Perdón, había habido un pequeño lapsus. Muy rápidamente, estamos en los últimos minutos. ¿Qué nos dice, para que todo el mundo nos entienda, esa comparativa de más de una semana de programas informáticos policiales? ¿Qué similitud, qué arrojan los ordenadores, José Manuel? Pues a modo de resumen y siendo muy concluyente, lo que nos dicen los ordenadores después de las pruebas realizadas es que las caras de Belmez, las teleplastias de Belmez, en comparación con lo que son los retratos de la familia Chamorro, pues tienen un grado de similitud de casi un 70%, un 68% largo, lo cual nos indica que son algo más que caras familiares, y lo cual nos induce a poder afirmar con casi total seguridad que las caras de Belmez y los retratos de la familia Chamorro pertenecen a las mismas personas. Yo quiero que todos escuchéis, José Manuel, Mariano, Salvador, un pequeño documento, es muy breve, lo hemos sacado en Belmez hace prácticamente horas, y es por vez primera cuando María Gómez Cámara a nosotros nos dice que cree que eso pueden ser sus difuntos y que por eso enciende siempre una vela. Escuchamos. También, pues se llama la alma de mi difunto, o son espíritus que hayan venido de otro sitio y quieran, y necesitan luz. La entiendo de ir ahí dentro, no saco aquí las luces. Pues no me digan que yo entiendo las luces, le entiendo luz a la cara. Claro, la entiendo allí en la otra cocina. Una vela que ahora estará encendida. Luis Mariano, impresionante. María nos decía ya que con las pruebas en la mano, tú fuiste el primero en llevárselas, tiene que admitir la evidencia, ¿no? Desde luego. Hombre, ella en un principio, llorando, lo decía llorando, negaba con la cabeza que se trataba de su familia, pero sin duda alguna en esta última visita pues casi lo ha admitido, ¿no? Yo creo que ella está teniendo un proceso interno también, pues el cual yo creo que van a salir muchas más cosas, Iker. José Manuel García Bautista, se han comparado ojos, se han comparado distancias, se han comparado cosas milimétricas, y los ordenadores han dicho que hay rasgos de un parecido por encima de lo normal. El 40% se considera ya lo normal, ¿no? Efectivamente, a partir de un 40% ya nos dice que el resultado es una cara, un rostro familiar, ¿no?
o sea que pertenece al entorno familiar de la comparativa. Cuando ya pasamos a niveles que superan el 60%, tenemos un cierto grado de seguridad de que la cara pertenece al sujeto a estudio, ¿no? Pues ahí está el misterio, José Manuel, es que no tenemos apenas tiempo para más. Apasionante la historia, gracias a todos, Salvador, Luis Mariano, por supuesto, compañero, gracias José Manuel, gracias a todo este equipo. Ha sido un viaje imposible resumirlo todo en una hora a este misterio que estamos indagando, el misterio de las tumbas sin nombre.